Y este es nuestro séptimo encuentro en línea. Hoy, 16 de mayo, siendo las 7:10 de la noche, damos inicio. Bueno, primero que todo, comunicarles que en cada una de sus plataformas ya tienen disponible las calificaciones de la fase número 4. Recordemos que en la fase número 4 ustedes tenían unas indicaciones para el desarrollo de la primera parte como tal de el desarrollo de su trabajo. Todavía veo algunos estudiantes que están perdidos en el tema. Es importante, estudiantes, que retomen todos los encuentros en línea porque hemos sido repetitivos sobre todo lo que tenemos que realizar. En el caso de la fase número 4, pues teníamos que darle desarrollo a la primera parte de los resultados. Esos resultados, pues lógicamente, contrastan con las actividades para el cumplimiento del primer objetivo específico, que básicamente estaba dado en la realización del diagnóstico de la situación actual de la empresa que escogieron, especializada especialmente en el área. Comentarios acerca de esa calificación. Los veo muy perdidos frente a la diferencia que tienen que generar entre fuentes primarias y fuentes secundarias a la hora de hacer un diagnóstico. Entonces, vamos a hablar de las generalidades de las observaciones que encontramos y ahí vamos resolviendo. Es muy importante que, digamos, pongamos cuidado para que no vuelvan a hacerme las mismas preguntas sobre lo que estamos diciendo, sino vayamos resolviendo todas esas inquietudes nuevas que nos van saliendo. En el caso de la fase número 4 es importante, y lo hemos dicho en todas las encuentros en línea, que nosotros tenemos un desarrollo de nuestro trabajo de grado. La conformación de ese trabajo de grado está desarrollada en el transcurso de las 5 fases principales. En la fase número 1 nosotros generábamos un planteamiento del problema, una justificación, un objetivo general, unos objetivos específicos. En la fase número 2 generábamos los marcos referenciales determinados por el estado del arte, determinados por el marco teórico, por el marco conceptual y por el marco contextual. En la fase número 3 generábamos las indicaciones del diseño, el tipo, en el enfoque, el método, la población objetivo, el instrumento de recolección que íbamos a utilizar en el desarrollo de nuestro trabajo. Hasta ahí, en esas 3 fases, simplemente estábamos determinando, el desarrollo de lo que íbamos a hacer. En ese desarrollo del trabajo se especificó que ustedes tenían que acogerse a una empresa y a un área específica que estaba determinada en 9 áreas. En el tema de escoger como tal la empresa y el área, pues lógicamente estaba basado en 2 objetivos específicos, que era el realizar un diagnóstico de la situación actual y el de generar como tal una propuesta, una estrategia, un modelo, un diseño de mejoramiento, bueno, todo lo que ustedes en sus diferentes líneas de empresas y áreas pueden generar. Pero básicamente estábamos concentrados en 2 objetivos específicos: el diagnóstico, situación actual, y la generación de la propuesta. En la fase número 4 se tenían que dar los resultados de todo lo que ya se estaba descrito anteriormente, el tipo de investigación que iban a hacer, que lógicamente tiene que ser muy complementaria a lo que ustedes van a realizar. Entonces, ¿qué es importante? Que veo que no están enfocados en qué es un diagnóstico. Veo que no saben cuál es la diferencia entre unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias. Recordarles que cuando ustedes llegan conmigo a hacer este seminario, se supone que lo que hacemos es una compilación de la información que ustedes ya han adquirido en sus diferentes materias, porque ustedes ya debieron haber visto en su pregrado metodología de la investigación, formulación de proyectos, ustedes ya generaron propuestas, ya deben saber cómo se hace un objetivo general, cómo se hace un objetivo específico y pues lógicamente cómo se aplica un instrumento. Y si vieron metodología de la investigación, si vieron formulación y evaluación de formulación de proyectos, ahí tenían que ver la diferencia entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Este diagnóstico es el resultado, primero, de unas fuentes secundarias y segundo, de unas fuentes primarias. Cuando hablamos de fuentes secundarias, y esto ya lo hemos dicho en anteriores encuentros en línea, en fuentes secundarias estamos hablando que es lo que yo recopilo de información documental.
Esto es lo que hay en la página, esta es la empresa, así está constituida, esta es la misión, esta es la visión, esta empresa fue creada en tal fecha, esta es la historia de la empresa, este es el organigrama, esta es la estructura, esta es la normatividad que maneja esa empresa. Todo lo que yo puedo recopilar acerca de la empresa. Si las empresas son pequeñas, pues yo doy todas las generalidades de la empresa, porque lógicamente es pequeña y puedo hablar de ella totalmente. Si la empresa es grande, pues entonces yo baso mis fuentes secundarias en la recopilación de documentación y de información basado exclusivamente en el área. Bueno, entonces es que voy a manejar el Centro Cultural del Oriente y en el Centro Cultural del Oriente voy a hacer un mejoramiento del área comercial. Entonces voy a hablar de qué es el Centro Cultural del Oriente, cuánto fue creado, quiénes lo conforman, por quiénes está conformado, cuál ha sido la evolución, cuál es la estructura, cuál es el organigrama, qué información he generado y especialmente si yo tengo un área y lo que voy a hacer es mejorar el área, pues yo tengo que mostrar cómo está el área conformada actualmente, porque muy seguramente más adelante voy a dar una propuesta de mejoramiento, pero no sé cómo está anteriormente. Entonces, hay grupos que llegaron y mandaron, es más, enviaron propuestas que no estamos en términos de propuesta porque esa es la fase como tal que están hasta ahora terminando y que tienen que entregar el día de mañana y envían propuestas, pero eso es fuentes secundarias, recopilación de información, mostrar las características de la empresa, mostrar su historia, mostrar, es una reseña, quiénes la conforman, cómo ha sido la evolución, qué tanta información hay, si van a mejorar un área, por ejemplo, el área comercial, cómo está actualmente esa área comercial, para que cuando ustedes lleguen a la propuesta, ustedes puedan ver cómo está, que ese es el diagnóstico, y a dónde la quieren llevar. Hasta ahí estamos hablando de fuentes secundarias. Cuando hablamos de fuentes primarias, en las fuentes primarias, entonces es cuando vamos directamente a través de ese tipo de investigación que nosotros escogimos, a través de ese método, que puede ser observación, que puede ser inductiva, que puede ser determinada por análisis. Vamos a determinar un diagnóstico y vamos a ver situaciones reales porque vamos directamente a las fuentes. No nos basamos en la documentación, no basamos en lo que existe, sino vamos. Para eso, como tal, necesitamos un instrumento de recolección, porque vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una entrevista, y eso es un instrumento de recolección el cual vamos a aplicar. Por eso, en la fase número 3, se les solicitó, dígame cuál es el tipo de investigación que va a hacer, dígame cuál va a ser el enfoque de la investigación, dígame cuál es el método de la investigación, dígame cuál va a ser su población objetivo. Si esa población objetiva es muy grande, determíneme la muestra y déme ese instrumento de recolección que usted quiere aplicar, que no era llegar y colocar preguntas, sino que es un instrumento debidamente como imagen, debidamente como cuadro, debidamente como ilustración, como tal cual como lo van a aplicar. Y aparte de eso, dígame cuáles son las etapas y actividades que va a desarrollar en ese desarrollo del trabajo que para nuestro caso es la fase número 4 y la fase número 5. Primero voy a generar fuentes, voy a hacer recopilación de información. Voy a recopilar la información de la empresa, voy a mirar su reseña, voy a ver cómo está conformada, cuál ha sido su historia, cuál ha sido su trayectoria, cuál es su misión, toda la información que ustedes hayan captado de la empresa. Segunda actividad, voy a aplicar el instrumento de recolección. Voy a aplicar el instrumento de recolección, ese instrumento de recolección que en la fase 3 yo lo puse y dije, este es el instrumento de recolección que voy a aplicar, aquí ya lo aplico. Entonces, aquí lo que hago, no tengo necesidad ni de volver a traerlo, simplemente voy a aplicar el instrumento de recolección. Y aplico el instrumento de recolección y la tercera actividad, voy a generar un análisis de toda la información recolectada de ese instrumento de recolección, valga la redundancia. Bueno, entonces voy a hice una encuesta, 10 preguntas cerradas, y cada una de las preguntas me generó un número de respuestas que me dio un proceso de manejar, y entonces resulta que yo le pregunté, vamos a tomar el Centro Cultural del Oriente, yo le pregunté al Centro Cultural del Oriente,
manejé los empleados que se encargan del área comercial, porque para mí esa es la población objetivo con la que quiero trabajar, porque quiero mejorar ese grupo humano. Y entonces les pregunté, ¿tienen un plan comercial totalmente identificado entre la empresa? Sí, contestó 1, no, contestaron 9 y son 10. Entonces el 90% de los empleados manifiestan no tener un plan comercial, no tener un proceso de planificación. Le gustaría tener incentivos para que usted pudiera vender más servicios dentro del centro cultural. De los 10 empleados, 3 dijeron que no y 7 dijeron que sí. El 70% de los empleados no tiene incentivos. ¿Cómo se analiza esa respuesta? Qué bueno sería si tuviéramos esos incentivos. Con eso se puede determinar que la falta de estímulos e incentivos para los empleados que manejan el área comercial, pues hace que las ventas no crezcan, hace que el producto no salga. Eso es analizar un instrumento de recolección. Esas respuestas tienen que estar graficadas. Si yo utilizo un gráfico, no puedo utilizar barras y no puedo utilizar al mismo tiempo círculo. O utiliza círculo o utiliza barras. Y analice cada una de las preguntas. Cuando he terminado ese proceso, entonces yo ya tengo fuentes secundarias porque ya mostré quién era la empresa. Tengo fuentes primarias porque apliqué el instrumento de recolección y me generó un diagnóstico con el análisis a cada una de esas preguntas que se generaron y esos resultados que dieron las respuestas de cada una de esas preguntas a los que contestaron. Y finalmente estoy lista para hacer un diagnóstico totalmente sustentado entre las fuentes secundarias y las fuentes primarias. ¿Y en qué termina todo esto? Una vez yo hago el diagnóstico general, que puede ser de 3 o 4 hojas dentro de su trabajo, pues termina en una DOFA. Porque entonces yo determino debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Porque la DOFA me genera los factores internos que involucran el comportamiento de la organización y los valores y los factores externos que lógicamente afectan, benefician o perjudican el desarrollo de la organización y especialmente en el área en que estoy trabajando. Y hasta ahí era la fase número 4. ¿Qué pasa? Que resulta que dentro de las observaciones que ustedes encontraron, no visualizo ese desarrollo de ese trabajo. No visualizo, estas son las fuentes secundarias, esta es la recopilación. O sea, hemos venido trabajando en un proceso donde hemos sido muy repetitivos en lo que tenemos que hacer. ¿En qué estamos? Estamos en un proceso donde vamos en la fase número 4 y ustedes ya tienen las calificaciones. Donde esta fase número 4 corresponde al 14%, del proceso como tal de toda la nota de su trabajo. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta hasta acá? Que solamente nos queda la fase número 5, que es la que van a entregar el día de mañana, nos queda la fase número 6. Entonces, antes de darle paso a algunas inquietudes que vayan a tener, quiero dejarles muy claro la situación en términos de calificaciones que tienen en el seminario. Para los que de pronto, porque todo lo que les estoy diciendo está en sus rutas formativas correspondientes y ya si ustedes las pudieron, miran cada una de sus rutas, ustedes ven ahí sus porcentajes. La fase número 0 está conformada por una actualización de perfil y una presentación en el foro que corresponde al 1% de la nota. El cuestionario sobre tutoriales es otro 1%. La participación en el foro es del 3%. O sea que si ustedes se dan cuenta, hasta aquí simplemente con la fase 0 vamos en el 5%, nos queda un 95% de calificación. La fase número 2 es el 12%, que es la que está organizando la del planteamiento, justificación y objetivos. La fase 2 son el estado del arte y todo lo que es marcos referenciales, y esa constituye el 13%, si se dan cuenta que va subiendo. La fase 3 es el 13% de todo su trabajo. Y la fase 4 ya subimos a un 14%. ¿Qué nos queda?
nos queda la calificación que ustedes van a entregar del trabajo del día de mañana, que es el 14%, y eso significa que nos quedaría pendiente el 29%. En ese sentido, es muy importante que las entregas que ustedes vayan a realizar el día de mañana no pueden entregar, no pueden arriesgarse con la calificación y la fase número 6. Así que es muy importante que ustedes en este momento estén pendientes de sus notas. Sé que tengo algunos estudiantes que tienen que arreglar notas en fase 0 porque sé que tuvieron problemas con el ingreso tardío a la plataforma. Esas notas, lógicamente, quedamos en los encuentros pasados, quedamos perfectamente de que las vamos a arreglar y las vamos a mirar, pero eso los hacemos ya al final del proceso. Miramos, confirmamos y efectivamente ya tengo la autorización para hacer el arreglo, que son 3 o 4 estudiantes, tampoco son más. Pero me preocupa que a estas alturas no se pueden arriesgar a que mañana no presenten una excelente actividad en lo que es la fase 5, que son los resultados de la segunda parte. Y para todos los estudiantes, ¿qué es lo que tienen que presentar mañana? Mañana tienen que entregar la segunda parte del desarrollo de su trabajo, que es la propuesta, que es qué es lo que ustedes como estudiantes de cada uno de sus pregrados, qué es lo que en cada una de sus tecnologías, que ya prácticamente este es el único requisito que les falta para graduarse, ¿cuál es esa propuesta? Y esa propuesta tiene que estar fundamentada, sustentada, con un plan de acción, con un presupuesto, con un cronograma totalmente completa para que esa calificación no vaya a descuadrar, porque hay muchos que están en la cuerda floja con este seminario, porque no lo han entendido, porque de pronto no han estado en los encuentros en línea, porque no han hecho retroalimentación de las rutas, porque de pronto no han estado, digamos, en la continuidad. Para que por favor tengan en cuenta la fase número 5, que es muy importante porque es la propuesta como tal. Hasta ahora, en todo el proceso, o sea, a pesar de que les he hecho la observación de, por favor, mejore su trabajo, miren normas APAS, hasta ahora solo hemos trabajado con la información solicitada en cada actividad. No hemos mirado normas APA, no hemos mirado presentación y no hemos mirado la conformación del trabajo en forma. Pero les adelanto que la fase número 6 es, digamos, la que tiene muchísimo más valor y esos trabajos para la fase número 6 tienen que estar perfectamente entregados con una ortografía perfecta aplicada a las normas APA. Algunos de ustedes me escribían a la mensajería que no entendían el proceso de las normas APA. Entonces, vamos a hacer en el siguiente encuentro en línea, vamos a dedicarnos a hablar sobre la entrega de normas APA exigible para estos trabajos de grado. Las normas APA versión 7, que es en las que ustedes se tienen que basar, tienen una justificación que es totalmente a la izquierda, tienen un interlineado que es de 1.5, tienen una letra que es el número 12, tienen una forma de manejar títulos, tienen una forma de manejar listas, y pues lógicamente eso es a lo que ustedes tienen que organizar su trabajo. Espero, hay portadas totalmente desastrosas, hay equipos que hacían, mi recomendación desde el principio es que su trabajo lo vaya presentando absolutamente con todas sus normas, de tal manera que cuando llegue la fase 6 simplemente sea una organización muy rápida. Pero en este momento hay muchos equipos que su trabajo es un total, perdónenme la expresión, desastroso. Las portadas están mal, no sé por qué a estas alturas ustedes están colocando director de grado a Jorge Bravo. Jorge Bravo es nuestro profesor que es codirector, pero es simplemente, es una persona con la que ustedes ven los tutoriales, no es su director de proyecto, y estamos tan desubicados que estamos colocando en el trabajo Jorge Bravo. Entonces, el grupo que coloca en director Jorge Bravo, pues es el que no importa que no vengan a los encuentros, pero mínimamente tienen que verlos, porque para eso dejamos las grabaciones. No, ahí están las rutas formativas, ahí está la mensajería, ahí están los tableros de anuncios. O sea, creo que por todas partes tienen claro
que Joana Milena Malagón es la directora del proyecto. Entonces, lo del grupo de estudiantes que está colocando Jorge Bravo, pues es esos estudiantes que no le han puesto cuidado absolutamente al seminario y que no llevan el ritmo y la continuidad que le estamos dando al proceso. Entonces, hasta ahora, a excepción de que no hayan presentado el trabajo, porque recuperar un 1 es supremamente difícil, pues las notas se pueden levantar con la fase número 5 y la excelencia de la entrega del trabajo a la número 6, y pues ya dependemos de que si el trabajo queda listo, ustedes puedan irse a sustentación y su sustentación también sea, pues lógicamente, muy bien hecha y cumpliendo con los parámetros que ya cuando venga fase 6 estipularemos para la entrega de las diapositivas, la sustentación. Entonces, recomendaciones. Primero, por favor, reevalúen lo que van a entregar el día de mañana. Tengan en cuenta lo que se está solicitando en la fase número 5. La fase número 5 me está solicitando el desarrollo de la segunda parte digamos, del resultado del desarrollo del trabajo. Ese desarrollo del trabajo, pues lógicamente corresponde exclusivamente al tema de la propuesta. Esa propuesta tiene que ser algo muy bueno. Cuando ustedes miran la ruta formativa, pues ahí están resultados, conclusiones y recomendaciones. Me han pasado que son estudiantes que llegan, piensan que en la fase 4 la hicieron y que entonces simplemente se van a cualquier párrafo, cualquier hojita y luego sus conclusiones, recomendaciones y salieron. Esa propuesta es la que mejor sustentada tiene que estar. Esa propuesta es la que tiene más sentido, particularmente para mí como su directora de proyectos, es la que más califico y es en la que más, o sea, vuelvo y lo repito, hasta la fase número 3 simplemente manejamos metodología de la investigación, decir que era lo que íbamos a hacer. La fase número 4 simplemente es cómo aplicó esa metodología de investigación, cómo generó resultados. Eso hay que mejorarlo. Si los grupos no lo hicieron bien, y ahí tienen sus calificaciones, tienen que mejorarlas porque en la fase 6 ahí está su observación y si no lo arregló, pues lógicamente le va a ir mal. Pero esa fase 5, que es la que van a entregar mañana, tiene que ser una fase muy bien estructurada, muy bien sustentada, con una propuesta totalmente medible, ajustada a la realidad de cada una de las empresas o las organizaciones que ustedes generaron, ajustada a un cronograma de en qué tiempo, sobre qué tiempo real, qué actividades van a tener que generar para poder realizar ese cronograma. ¿Qué presupuesto se identifica para la realización de esa propuesta? ¿Cuál es el plan de la acción? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las actividades a realizar? ¿Cuáles son los modelos que ustedes van a aplicar? Y si muchos, por ejemplo, van a hacer un aplicativo, una app, visualicen, miremos que eso lo tengamos dentro de esa propuesta. O sea, esa propuesta tiene que estar muy bien sustentada, así que no es una propuesta ni de una hojita, ni de 2 hojitas, es una propuesta que mínimamente tiene que tener un contenido de sustentación muy alta porque prácticamente eso es lo que define el éxito del desarrollo de sus trabajos de grado. Entonces, estamos en un punto donde muchos han tenido notas muy bajitas, pero que la propuesta tiene que ser muy bien preparada y que pues lógicamente luego viene la fase 6 donde van a hacer una compilación, el mejoramiento de todas sus observaciones y ya lógicamente ese trabajo tiene que quedar perfecto porque es su trabajo de grado. Entonces, en ese sentido, agradezco que aclaremos las dudas, inquietudes reales que ustedes tengan en este momento de su trabajo de grado. No vayamos a repetir, no me vayan a hacer preguntas que hemos repetido en encuentros en línea y es muy importante todas las grabaciones de los encuentros de línea, si este es el momento. Y sobre todo lo digo, lo estoy para la fase de entrega de mañana, pues saben que es la propuesta, pero es muy importante que cuando ustedes vayan nuevamente a organizar todo su trabajo y se den cuenta, tomen en cuenta todas esas observaciones y empiecen a arreglarlo. Y como les digo, en el siguiente encuentro en línea vamos a trabajar exclusivamente con la presentación de normas ARPA y vamos a tomar un ejemplo de un trabajo que está muy bien organizado y vamos a trabajar sobre eso ya para la terminación de la fase 6 y cómo tienen que entregar el proceso. Ese es el siguiente encuentro en línea. Entonces, por ahora, vamos a resolver dudas, inquietudes de la fase número 5, que es la que van a entregar el día de mañana, ¿vale? Entonces, arrancamos. Profe, buenas noches. Dime.
Profe, qué pena, yo quiero dar como una recomendación desde mi Ujú. opinión personal. Profe, yo siento que usted a veces nos explica como de afán y yo pienso que debería tomarse el tiempo de escuchar las preguntas y las dudas que tenemos cada grupo, porque pues yo considero que pagamos bastante como para ser escuchados y guiados como alumnos. Y tampoco me parece que, digamos, nos entregue las correcciones tan tarde. Debería ser como un poquito más rápido para nosotros analizarlas y corregirlas. Y, profe, digamos, la clase pasada, pues usted tuvo inconvenientes, pero debió, digamos, programar la clase para el otro día, para no estar escuchando esto hoy y seguir hablando de la fase anterior, sino pues seguir avanzando, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué otra inquietud tienes? Profe, buenas noches. Espérame, vamos a darle respuesta a... ¿Quién me habló? ¿Jacob David? No, profe, yo sé, sino que es que a veces yo siento que tú explicas como de afán, ¿sí? Entonces, pienso que deberías tomarte el tiempo como de resolver todas las dudas de cada grupo y no en una hora tratar de responderle a todos los grupos, sino tomarte un tiempo suficiente por cada grupo. Jacob David, ¿cierto? No, profe, Joseph. Ah, yo sé. Bueno, yo sé. Mis encuentros son de 45 minutos y nunca nos hemos tomado 45 minutos. Entonces, vamos a hacer varias aclaraciones. Sí tuve un inconveniente la semana pasada y desafortunadamente no podía la clase hacerla el otro día porque tenía que hacer una correría y era imposible para mí porque pues yo tengo también otras actividades, pero mis clases generalmente nunca han sido de 45 minutos, que es lo que se debe dar de un encuentro, que son de 45 minutos. Mis encuentros siempre se pasan de 45 minutos. Yo no termino mis encuentros en línea con ninguna duda pendiente, porque digamos que cuento más con los estudiantes y constantemente les estoy escribiendo en su mensajería, ve al encuentro, resolvamos esto en el encuentro, porque es el momento en que los podemos hacer en tiempo real y específicamente para cada uno de los grupos. Entonces, el tema de que voy de afán no es cierto, porque mis encuentros siempre duran entre 1 hora y 20, 1 hora, y hemos tenido encuentros hasta de 2 horas. Segundo, todas las semanas nos estamos encontrando en medio a la dificultad que hubo la semana pasada, toda la semana nos estamos encontrando. El tema de las calificaciones y las observaciones, a veces leerlos y leer sus trabajos cuando están tan desordenados es bastante complicado y por eso a veces se alargan los tiempos. Si los trabajos lógicamente cumplieran con los lineamientos, o sea, a veces el estudiante y yo, o sea, yo sé, porque le doy valor al tiempo de ustedes y también a mi tiempo, entonces a los estudiantes también yo les considero la plata que pagan, pero esa plata que ustedes pagan no significa que ustedes pueden hacer cualquier cosa para entregar. Eso significa que esto es un proceso donde ustedes están haciendo su trabajo de grado y su trabajo de grado como tal tiene que ser digno de un tecnólogo que está a punto de graduarse. No puede ser tan mediocre como por salir del paso. De pronto no es tu caso y de pronto tú lo estás haciendo súper bien. Pero el problema es que hay trabajos que se rayan en que no asisten a los encuentros, no preguntan en la mensajería y se nota que no ni siquiera entran a la plataforma. Y si tú resumes y ves todas mis grabaciones de los encuentros en línea, porque la gran ventaja que tenemos en la virtualidad es que todo nos queda grabado, y me ha pasado ya muchas veces, es que yo soy repetitiva sobre las cosas que hay que entregar una y otra vez. Vuelvo y te digo, yo como tutora y como directora de proyectos en un trabajo de grado, yo no llego a enseñarles. Yo llego a recibir una información de un pregrado que ustedes han desarrollado y que de pronto a veces creo que llegan al seminario pensando es que vamos a aprender. Aquí no están aprendiendo nada nuevo conmigo. Aquí están desarrollando una habilidad y una destreza que ustedes generaron de un conocimiento previo.
Y ese conocimiento previo es de una serie de materias que ustedes vieron y que ahorita ustedes van a demostrar qué tan buenos tecnólogos van a ser. Entonces creo que esa es como la diferencia. Cuando hacemos los encuentros en línea, espero que todos lleguen. Y es más, hemos trabajado grupo por grupo. Sí, lógicamente, si no hay un grupo hay que seguir al siguiente, porque no puedo estar aquí 4 o 5 horas en un encuentro en línea y esperar que llegue el grupo número 5 y el grupo número 5 ni siquiera se presentó. Pero todos los grupos han sido llamados y todos los grupos han sido escuchados. En el seminario de grado, porque es que la palabra es muy clara, el seminario de grado es un proceso donde usted presenta una idea y desarrolla como tal una fortaleza que usted ha adquirido a través de su pregrado y que no le estoy enseñando nada nuevo, que simplemente le estoy guiando la manera como tiene que presentar su trabajo de grado. El inconveniente de la semana pasada, sí, pido 1000 disculpas porque hice todo lo posible, pero pues tampoco, porque yo tengo más actividades, tengo otras docencias, pero eso no quita que cada estudiante no tenga que ser escuchado. Y estos encuentros son para escuchar a cada uno de los estudiantes. Y si en este momento tengo 20 dudas yo resuelvo. Yo lo quiero dejar claro porque es que no solamente, o sea, ni a mí me gusta quejarme de mis estudiantes porque creo que todos tienen excelente compromiso y no quiero, como algunos otros docentes que digan que solamente muchos pagan el seminario pensando que los van a pagar porque pagaron una cantidad que les pareció importante. No, precisamente este seminario es para dejar una huella y su huella es el trabajo de grado y su trabajo de grado tiene que ser bien hecho y tiene que ser bien sustentado. Entonces, estos encuentros de línea sí o sí los he realizado todas las semanas. Sí o sí se resuelven dudas y son constantes. Entonces, y una actividad es importante. Claro, ustedes necesitan sus calificaciones y observaciones para progresar. Pero las calificaciones que ustedes tienen desde el día de ayer con las observaciones, el segundo objetivo específico ustedes ya lo tienen que tener preparado con anticipación. Y hemos sido repetitivos y repetimos y repetimos. Y hoy estamos volviendo a repetir lo del encuentro anterior. Entonces, vamos nuevamente y todos el grupo, vamos a llamar uno a uno a la lista y vamos, cada uno, porque lo hemos hecho, me va a decir qué inconveniente tiene con el trabajo. Vale, Jacob, dime. Buenas noches, profe. Pues yo pienso, sí, la calificación y las observaciones que nos hizo el día de ayer y unas dudas que nos está aclarando y usted dice que entregar el día de mañana el trabajo, ¿sí? Nosotros muchas veces, no sé, lo hablo a manera personal, nosotros esperamos las observaciones suyas o no sé cómo, las observaciones para poder elaborar el trabajo. Yo personalmente, hace 2 años, yo no estudiaba, ¿sí? Desde que inició la pandemia, nunca volví a estudiar y hasta ahorita estoy volviendo a estudiar y retomando el tema del proyecto de grado. Entonces, profesora, o sea, lo que usted dice es verdad, sí, usted está para orientarnos o algo así, no para enseñarnos. Pero profesora, yo lo hablo por mí, yo a veces me encuentro muy perdido en este proyecto. Y yo también le comenté a usted que si en dónde podía conseguir tutorías o que nos ayudaran. Y la verdad, pues para mí ha sido complejo. Entonces no sé si de pronto nos daría unos días más para ajustar el trabajo, profe. Bueno, Jacob, y yo hago una pregunta, y los que hacen parte de tu equipo, porque tú tienes una razón, sí, que es justificable, ¿y tus compañeros están en la misma situación que tú? No sé, no sabría decirle, pero profe, o sea, yo lo hablo en la fase 5, sí, específicamente, porque usted ayer nos dio las indicaciones y el día de hoy El nos da... arreglo de la fase 4, que mañana como Sí, tal. señora, qué pena. Sí, entonces, si yo Mi pongo y pregunta miro... es, Zaida y Yurley, porque, a ver, tú tienes razón, o sea, precisamente los equipos se forman porque a veces lo que le falta al uno,
el otro lo puede llegar a explicar. O sea, si tú estuvieras trabajando solo en tu proyecto de grado, yo diría sí, No, total. o sea, Pero tus yo compañeros, ¿qué te aportan? no, o sea, mis compañeros me han apoyado mucho, no tengo nada que decir de ellos, pero profe, o sea, lo hablo en la fase 4 para entregar la fase 5. O sea, creo que, o sea, el encuentro que nosotros tuvimos, yo sé que usted tuvo problemas, etcétera, sí, pero yo creería que sería prudente que nos diera unos días más, profe, ¿sí? Ya con las observaciones que usted nos da, porque a través de las observaciones que usted da, nosotros corregimos y tenemos una idea, porque o sea, yo tenía otra idea de la fase 5. Bueno, vamos entonces recopilando. Claudia, vamos ahorita, tomamos decisiones al final del encuentro sobre todo lo que ustedes están planteando. Claudia Patricia Palacios. A ver, bueno, necesito Profe, Dime. yo es que yo soy del grupo de la compañera Claudia. Profe, lo que pasa es que nosotros subimos la fase 4, pero usted en las observaciones nos puso como si no la hubiéramos subido, entonces estábamos como perdidos en eso Claudia porque, Patricia Palacios, grupo número 14. sí señora. No, pero la actividad sí la subieron, pero no la desarrollaron. Sí, nosotros nos falta es terminar la parte de la DOFA, pero pues sí subimos una buena parte. Es que, bueno, vuelvo y lo explico. O sea, eres Brian, ¿cierto? Brian, sí señora. Bueno, Brian, yo te hago unas preguntas. ¿Tú le has hecho seguimiento y el desarrollo de tu trabajo versus las grabaciones mínimamente, así no puedas participar a todos los encuentros en línea? Señora, qué pena que me fue tantico el audio, ¿me repite? O sea, mi pregunta es, ¿ustedes han hecho su trabajo teniendo en cuenta los lineamientos de la ruta formativa, el apoyo que se hace con el video tutorial y los encuentros en líneas que así no participes? ¿Le has hecho un seguimiento a las grabaciones de los encuentros en línea para la consecución de tu trabajo? Sí, claro, profe, yo solo fue la semana pasada, la semana antepasada que no pude asistir a Entonces, un encuentro. basado en eso, yo miro tu trabajo del grupo número 14 y yo no veo ningún desarrollo de la actividad 4. Entonces, si tú me preguntas particularmente de tu trabajo, yo llego y reviso y digo, bueno, vamos, en la fase, presentaron la fase 3 y cuando llegamos a la fase 4, que era el desarrollo del trabajo, una caracterización del marketing digital, no veo, o sea, yo no veo fuentes secundarias desarrolladas en este trabajo, cómo es la empresa, en qué consiste, y de ahí simplemente hay una hoja. O sea, tú presentas la fase 4 en una hoja. ¿Sí me hago entender? ¿O fue que de pronto el trabajo quedó mal subido? Yo creería que sí, profesora, de pronto se nos descuadró entonces algo, porque sí Porque lo que nos quedaba realmente haciendo falta era la DOFA. la fase 4, volvemos a repetir y digamos a lo que le dije al principio. La fase número 4 tiene el desarrollo. Ya no voy a especificar nada, ya no voy a escribir, voy a desarrollar. Entonces ya voy a hacer la recopilación y voy a mostrar cuál fue la recopilación de la información y entonces cuál es la empresa, en qué consiste, cómo es estructura, cuáles documentos tiene, cuál es su normatividad, cómo está compuesta. Si yo voy a hacer, cuál es la propuesta, ustedes van a generar una propuesta y entonces, por ejemplo, van a generar una propuesta de un plan, de un marketing digital, pues mínimamente yo tengo que saber cómo está en este momento la parte comercial de la empresa. ¿Sí? Que es la parte de fuentes secundarias. ¿Dónde está el instrumento de recolección? ¿Dónde le aplicaron? ¿Dónde están? Porque en la fase 4 había que hacer los anexos y también unirlos, lo podían unir al final del trabajo, lo podían hacer como un archivo anexo, tampoco están. Entonces, mi pregunta es, yo
¿qué te califico si no hicieron? Y sí, finalmente cuando yo hago todo ese proceso, hago el diagnóstico, termino en una DOFA. Si tú me preguntas, un trabajo de esos no son menos de 20 hojas, pero ustedes hicieron una hoja. Sí, profe, ya estaba aquí mirando en la esta y sí, quedó mal subido. Pero entonces sí, de Entonces, pronto estaría de pronto de acuerdo con el compañero que habló ahorita, a ver si de pronto entonces unos par de días para arreglar esa parte que se nos desconfiguró y poder, sí, porque sí nos preocupamos nosotros ayer justamente que vimos esa nota y nosotros, pero entonces, ¿cómo así? sí, Uy, mire, revisen lo que nos ustedes subieron, asustamos. porque es que realmente yo no recibí nada, o sea, sí, y es más, ustedes me están hablando y inmediatamente yo miro el trabajo, si es que, porque claro, yo me puedo equivocar, yo pude haber calificado mal, miré lo que no era, pero es que lo estoy revisando nuevamente y es una hoja, no hay nada, no hay absolutamente nada, o sea, una hoja que para mí no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué es importante? Listo. Si es necesario que atrasemos la fase número 5, que para mí es la más importante, listo. No podemos, hay algo que ustedes que tienen que tener en cuenta, es que yo no me puedo salir de los parámetros de la coordinación por los tiempos de entrega. Si ampliamos la fase número 5 en unos días, disminuimos los tiempos en la fase número 6, porque sí o sí yo tengo entregas, porque aquí yo tengo que cumplir con las entregas y los tiempos que dice el seminario. Cuando yo les digo que este seminario es rápido, sí es rápido. Y sí, de pronto ustedes pueden pensar que es acelerado. Sí, es que este es un proceso de un trabajo de grado de un seminario virtual que ustedes lo hacen en 3 meses. En la normalidad, una tesis de grado no se hace en 3 meses. Hay gente que se gasta 1 año, año y medio, 2 años, por eso es que disminuimos. O sea, aquí no estamos hablando de que yo les estoy dando las clases aceleradamente o que necesito salir de ustedes ya porque tengo mucho afán. No, aquí se trata que los tiempos de este seminario son muy cortos y por eso tenemos que estar muy atentos al desarrollo de cada una de las actividades porque se pueden quedar. Entonces, el acelere es el seminario, no es el docente. El docente cumple con los tiempos del seminario. Entonces, si vamos a mirar si definitivamente ustedes están perdidos, pues entonces, primero, en los encuentros en línea es el momento que ustedes me tengan que decir, bueno, estoy perdido en este tema. No les voy a resolver el trabajo, ni les voy a hacer la propuesta, ni les voy a decir, entonces venga, se lo arreglo yo. No, hasta allá no. Pero es el momento que ustedes me tienen que decir, bueno, es que estoy perdido, no sé cómo presentar esto. O sea, claro, y ustedes como tal me dicen en qué vamos. En ese sentido, tendríamos que mirar los tiempos, pero la entrega sí o sí tiene que ser esta semana, porque no nos da o sea, no nos dan los tiempos para semanas más largas, sobre todo porque ustedes tienen que preparar la sustentación más adelante y esa también entonces puede ser un problema. Entonces, profesora, yo quiero preguntar algo. Qué pena, yo ya tengo audio, ¿me escucha? sí. Bueno, ¿quién? A ver, ¿quién escucho primero? Ya, Claudia, que estaba pendiente por hablar, ¿cierto? Sí, profe, yo lo que pasa es que, bueno, nosotros somos del grupo 14, sí, ya escuché que mi compañero pues habló por mí porque no tenía audio y toda esa cuestión, pero yo quería preguntarte algo sobre la fase 3. Nosotros subimos la fase 3, todo con lo que nos pediste y toda esta cuestión. La nota me sorprendió porque pues no esperaba esa nota. En la retroalimentación dice, esta actividad identifica el tipo, método, enfoque, población, objetivo de la muestra, si fuera necesario, instrumento de recolección y fases que se van a desarrollar. El desarrollo está determinado en la fase 4 y 5. Pero entonces mi pregunta es, profe, nosotros hicimos todo, inclusive escogimos el enfoque cualitativo, hicimos encuestas, yo creo que lo único que me faltó a mí, a mi grupo, poner fue, o sea, como tal, la muestra, la evidencia de las imágenes, de lo que se dio en las preguntas, de las respuestas que les hicimos a los clientes como tal, porque nosotros pues sí hicimos lo que fue el enfoque, el tipo, entonces Pero, yo quisiera... entonces, Claudia, espera, vamos a organizarnos. Vamos a ver, Claudia. Es que tengo varias dudas. Grupo 14. Y la fase 4, qué pena. La fase 3 no era de desarrollo, era de indicación. ¿Eso lo tienes claro? En la fase 3, tú lo que ibas era a decir,
Sí, nosotros hicimos una encuesta a los clientes como tal. Entonces, vamos a mirar la fase 3 tuya. Entonces, la fase 3. Tipo de investigación. Nuestra investigación es porque por medio de encuestas realizadas a la población de diferentes rangos de edad opinan y piensan lo siguiente. ¿Por qué me colocas que el 97% de los encuestados, si no estamos en ese proceso, si no estamos haciendo eso? O sea, vuelvo, mira, lo importante que es aprender a escuchar. La fase 3, organicen el momento y por favor, si es necesario, tomen nota, grupo 14, fase 3. Entonces, ustedes en fase 3 decían, tipo de investigación, vamos a realizar una investigación de tipo explicativo porque por medio de las encuestas realizadas a la población de diferentes rangos de edades y opinas, por los diferentes rangos de edades que se opinan, ¿sí? Porque esta clase de investigaciones van de acorde al desarrollo del trabajo que queremos realizar. Y esa es la explicativa. Punto. Ahí no estás desarrollando absolutamente nada porque la fase 3 simplemente era una visualización del desarrollo de la fase 4 y 5. No tenías que hacer absolutamente nada. Luego dices, Ok, profe, porque lo que nosotros hicimos fue como explicar lo que obtuvimos de las encuestas. Entonces, yo no sé es por eso. Vuelvo y te repito. La fase 1, 2 y 3 son metodología de investigación, donde yo en la primera hago planteamiento del problema, objetivos generales, objetivos específicos y justificación. Ese objetivo general me permite desarrollar como tal unos objetivos específicos y esos objetivos específicos están basados en dos, situación, diagnóstico actual y el segundo como tal la propuesta. Cuando yo llego a diseño y la investigación, que ya he pasado por marcos referenciales, lo que yo hago es decir, no hacer. ¿Qué tipo de investigación voy a utilizar? ¿Qué enfoque de la investigación voy a hacer? ¿Qué método de investigación voy a hacer? ¿Cuál es mi población objetivo? ¿Cuál es la población objetivo? Porque es que yo necesito visualizar, van a trabajar con una población objetivo de 10 empleados o en este tipo, no sé cuál es tu población objetivo. Hasta este momento no sé, en fase 3 me mandas a resultados, pero no me dices cuál es tu población objetivo. Mi población objetivo son 652.300 personas que corresponden a los jóvenes que viven en la ciudad de Bucaramanga entre las edades de los 18 a los 25 años. Esta es tu población objetivo. Y ese número de población objetivo te obliga a que mandes una muestra. Y esa muestra es estadística. Y entonces fue cuando en los encuentros en línea dijimos que esa muestra tenía que ser de un promedio que no pasara de 30, porque estamos en un seminario muy corto que no podemos darnos a hacer encuestas y hacer aplicación de instrumentos largos. Y entonces cuando trabajas con población objetivo, fase 3, donde me dices el tipo de investigación que vas a hacer, no que ya hiciste, que vas a hacer y que vas a desarrollar. ¿Y por qué escogiste ese tipo de investigación? Te vas a qué enfoque de investigación y por qué la escogiste. Te vas al método de investigación y por qué lo escogiste. Dices y determinas cuál es tu población objetivo. Si es necesario, vas a determinar una muestra. Luego muestras cuál es el instrumento de recolección. Entonces, ¿cuál es ese instrumento de recolección que vas a utilizar? Mira, es que vamos a utilizar una encuesta, vamos a hacer, entonces, ni siquiera es explicar, simplemente es colocar ese instrumento de recolección. Ok, es solamente decir, profe, es solamente como... Solamente decir, ese instrumento de recolección. Y finalmente, para poder desarrollar mi trabajo de grado, como segundo paso, porque el primero es el diseño y la investigación, si todos leyeron la ruta formativa, aparte de todo lo que yo aquí les he dicho en el encuentro en línea, como segunda parte es el desarrollo del trabajo que me va a decir cuáles son las actividades, fases o etapas que ustedes van a desarrollar para darle cumplimiento a todo ese proceso. Entonces, primero, y ya lo hemos repetido en los encuentros en línea, desarrollo del trabajo. Primera etapa, vamos a hacer recolección de fuentes secundarias. Segunda, vamos a aplicar el instrumento. Tercero, vamos a analizar las respuestas que nos dieron el instrumento. Cuarto, vamos a generar un diagnóstico. Y ahí están las etapas. Quinto, vamos a generar una DOFA. Sexto, vamos a generar una propuesta. Séptimo, vamos a hacer el plan de acción de la propuesta. Séptimo, el cronograma. Octavo, el presupuesto.
Y esa era la fase 3. Cuando yo voy y miro, tú me presentas un desarrollo de la fase 3, yo no veo el instrumento de recolección, yo no especifico como tal la población Sí, objetivo. claro, profe, lo que hicimos fue como resolverla, Solo dio los no como resultados sin decirle pedirlos. tal cosa, escogimos tal cosa y tal otra, o sea, no las pusimos como tal, no las decimos, Entonces, sino que las explicamos, exacto. como que le dimos En la un fase 3 desarrollo. tú me decías lo que ibas a hacer y lo muestras. Ahora, esto no, o sea, eso es como cuando usted va a hacer un plato de comida y usted tiene aquí los ingredientes, pero no ha hecho el plato de comida, solamente muestra los ingredientes que va a utilizar. Y entonces esos ingredientes son los de la fase 3. Estos son los ingredientes que los voy a utilizar porque son los que necesito. Y en la fase 4, ¿qué venía? El desarrollo. Primero, en el caso de ustedes, ustedes tienen objetivos Somos específicos. una empresa de pinturas que queremos... Y entonces, el objetivo específico en el caso de ustedes era, que los estoy acá leyendo, realizar un diagnóstico que nos ayude a identificar el impacto que tienen las redes sociales y el manejo de la página web en la empresa como un nuevo canal de ventas. La tienen reclara. O sea, palabra incluida, diagnóstico. Y segundo, generar un plan de acción del área comercial. Ese primer objetivo específico es el que tenían que desarrollar en la fase 4. ¿Y cómo se desarrolla? Primero. Claro, profe, estábamos reperdidos, por eso es la fase 4 que nos fue así, estábamos reperdidos. En la fase 4 ustedes ya la entregan desarrollada, porque ustedes en la fase 3 ya dijeron todo lo que iban a hacer. O sea, ustedes vienen diciendo en fase 1, fase 2 y fase 3 cómo la van a desarrollar. Pero la que tiene el contenido del desarrollo del trabajo es la fase 4 y la fase 5. En la fase 4, tú debiste determinar en fase 3 cuáles eran las etapas. Yo puedo decir, fase 1, diagnóstico de la situación actual. Fase 2, análisis de fuentes primarias o aplicación del instrumento. Fase 3, DOFA. ¿Por qué? Porque se solicitó que absolutamente todos los diagnósticos, una vez establecidos, recopilaste la información, aplicaste el instrumento, generaste el análisis, una vez toda esa información se genera ya ese diagnóstico, entonces en el caso de ustedes, ustedes debieron decir, una vez recopilen, muestren, entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces tú tienes que decir, la empresa de ustedes, me dices que es una empresa de pinturas e industrias ferreteras, profe. Listo. Cuéntame cuando tú me hablas de fuentes secundarias, recopilación de información, ¿cómo se llama la empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es su reseña histórica? Eso sí lo tenemos. ¿Quiénes intervienen? O sea, claro, ustedes pueden tener todo, pero lo que no han podido es organizar el trabajo donde es. Sí, estamos perdidos ahí como en el desarrollo, o sea, estamos en el limbo. Entonces, muéstreme cuál es el organigrama, cuáles han sido las estrategias de ventas de este momento y empezamos a perfilarlos más porque ustedes escogieron el área de comercial donde ustedes quieren empezar a trabajar las ventas digitales, ¿cierto? Sí, sí, señora, ya que pues ellos abandonaron como la área digital. Ustedes tienen que mostrar cómo era el antes, o sea, cómo se viene manejando actualmente y cómo, o sea hasta la fase 4, lo único que me está diciendo es, venga, recogemos toda la información que hay, que existe, lo que es real, lo que está sucediendo. Fuentes secundarias, recopilación de información, quién es la empresa, reseña histórica, quiénes la forman, cómo ha sido el transcurso, cuál es su estructura, cómo son las ventas actualmente, qué también les ha ido. Sí, o sea, todo eso es información de fuentes secundarias. Y las fuentes primarias son las de ese instrumento que ustedes aplicaron y determinaron ciertas realidades que no se ven a través de fuentes secundarias, porque ustedes van directamente a preguntar, a indagar, y eso le genera unas respuestas, esas respuestas se analizan y de esa manera usted ve si es conveniente los cambios que ustedes quieren aplicar, si se hacen necesarios, y eso genera un diagnóstico. Y entonces yo hablo del diagnóstico, digo, una vez realizada la recopilación de fuentes secundarias, la empresa ha venido, y entonces ya ustedes le aplican ese desarrollo y ese, digamos, perfil de pregrado que ustedes adquirieron y ustedes hablan hacen un diagnóstico con todo lo que recogieron. ¿Y en qué terminan? En una DOFA. Porque la DOFA me determina de una manera muy resumida todo ese trabajo que yo hice para dejarlo ahí plasmado.
¿Para qué me sirve todo ese proceso? Para que ustedes, para la fase número 5, que es la que tienen que entregar, que es la que sigue, ustedes en su objetivo número 2 dijeron, generar un plan de acción en el área comercial para que a través de las redes sociales y la página web puedan tener un nuevo canal de ventas y servicio al cliente con el fin de llegar a nuevos usuarios y de fidelizar a los existentes. Y entonces la pregunta es, ¿ese diagnóstico les dio las herramientas para saber cómo tienen que hacer ese plan de acción? Total. Porque si no, les quedó mal hecho el diagnóstico. Porque ustedes ahí vieron esas debilidades, por dónde tienen que ser, cómo tiene que ser ese plan de acción, las redes sociales, cómo tienen que intervenir, y todos los equipos tienen que estar concentrados en que esa propuesta que ustedes están generando está basada en herramientas digitales, está basada en la innovación y la creatividad, en el uso de la tecnología. Lógicamente esas propuestas tienen que estar en ese proceso involucradas. Esta es una propuesta que está perfectamente involucrada ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Hasta ahora simplemente, hasta fase 4, contaste todo lo que hay. Pero en la fase 5, tú llegas y dices, y así la queremos. Y esto es lo que proponemos y esto es lo que va a hacer. Y este plan de acción que vamos a tener el área comercial que está organizado en estos ítems, este es el objetivo, estos son los objetivos, esta es la metodología, estas son las actividades, este es el presupuesto, este es el cronograma, mira, este es el modelo, aquí hay, así puede quedar la página de mejoramiento, este es un modelo de la página nueva que queremos crear, así queremos estar en Facebook, queremos estar en Instagram, esta es la posibilidad del modelo que tenemos que estar y esa es la manera como tenemos que llegar y esa estrategia vale tanto y se puede ubicar en un tiempo de 3, 4, 5 meses, un año, lo que ustedes determinen que es necesario que en la empresa involucre el tiempo y el presupuesto para que ustedes puedan llegar allá. Listo, ¿Ya profe, te ubicas en lo que necesitas? Sí, la verdad sí me ubicó muchísimo porque estaba súper perdida, inclusive Entonces, con lo de la nota 4, yo les dije a mis compañeros, o sea, algo hay mal y necesitamos saber qué está mal. Entonces, pues yo creo que ya tengo las respuestas a lo que necesitaba preguntarle, profe, gracias. pues, ¿qué es necesario? De pronto ustedes ya lo tienen todo, ¿sí? O sea, porque lo han hecho todo. Entonces, siéntense. Sí, pero nos toca perfeccionar entonces todo para esta entrega 5. Organizarlo. Es organizarlo y que lo enfrenten. Entonces, ¿qué es muy importante en este momento? Y soy muy clara. Que si tenemos que correr el tiempo de entrega de la fase 5, corrámoslo. Pero la propuesta, sí o sí, y no hay, digamos, excusa es que no entiendo en qué consiste la propuesta. Creo que para todos los equipos ha quedado muy claro que lo más importante en su trabajo de grado es ese desarrollo de propuesta. Entonces, si es necesario correr el tiempo de entrega, pues lo corremos. Pero lo que es importante es que si alguno tiene una duda frente a la entrega de esa propuesta, pues sí, hagámosla en este momento, porque no tiene, digamos, yo vengo trabajando con los equipos de seminarios y siempre he sido muy enfática en que esas propuestas esa es la única actividad del seminario donde está presente ya digamos lo que ustedes adquirieron realmente. Cuando yo hago un trabajo de grado es porque yo adquirí unos conocimientos, los voy a aplicar a un trabajo y es esa metodología y ese punto de partida que yo tengo dentro de ese ámbito, en el caso de ustedes como nuevos tecnólogos que van a emerger. Entonces, no es una bobada y no es cualquier cosa para llegar y poner ahí. Es un trabajo que tiene que ser sentado. Entonces, en el caso, por ejemplo, del compañero que no haya estudiado, entonces mi pregunta es, bueno, ¿y tus compañeras sí te están ayudando? O sea, sí hay un trabajo en equipo, porque es que cuando tú trabajas solo, yo digo, bueno, listo, está trabajando solo, ¿cómo hace? Pero se supone que ustedes son equipos y que a veces uno no se las sabe todas como estudiantes, uno no las recuerda todas, entonces el uno se vuelve complemento del otro y por eso son los equipos de trabajo, porque los equipos de trabajo son para reforzar y para decir, bueno, lo que no sabe el uno lo maneja el otro y entre los tres van construyendo y entre los tres han tenido que construir este trabajo de grado. Entonces, es muy importante que tengamos claro en este momento y si es necesario, corremos, vuelven y replantean, pero no hacemos nada si ustedes no se llevan clara la idea de lo que tienen que presentar y de lo que es su trabajo de grado.
Y créanme que todo lo que estoy diciendo lo he venido repitiendo en todos los encuentros en línea. O sea, no es diferente este encuentro en línea al anterior, porque hemos sido muy repetitivos y los que me han acompañado acá, que yo veo que hay algunos que siempre están acá, pues a no ser que coloquen ahí, y vamos a colocar el encuentro, pero estoy haciendo otras cosas, pero si han puesto el cuidado necesario, ustedes, es esto, y pueden mirar absolutamente todas las grabaciones, ha sido repetitivo la manera como tenemos que hacer este trabajo de grado, y lo importante que es que cada una de las fases quede bien realizada, porque es su trabajo de grado, es su marca, y esa marca con la que ustedes van a empezar a ser tecnólogos, tiene que quedar bien hecha. Carlos, ¿qué pregunta me vas a hacer? Carlos Gutiérrez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues gracias por lo del trabajo, pues aplazar ahorita la nota, porque igual muchos estamos pendientes de la calificación, ¿sí? Lo otro es que pues teníamos una duda, nos pasó lo mismo que la compañera, ¿sí? En la fase 3, como que ya eso ya lo hablamos, ya quedó entendido, ¿sí? Se adelantaron a los hechos, fue lo que pasó con nosotros. Sobre el tema de la fase 4, que fue lo que nos tocó enviar por el correo que su merced nos hizo el favor, ¿sí? Por lo que por error se cargó mal, ¿no? Que le avisamos nosotros. Hay una parte donde dice recopilar información de la empresa son fuentes secundarias que difieren de entrevistas o encuestas o aplicación de algún instrumento de recolección. ¿Eso qué quiere decir? Qué pena. Dice que no hay análisis de las respuestas. Qué pena, profe. No hay análisis de las respuestas generadas, mejora la entrega de resultados y generación del diagnóstico solicitado. Digamos, hicimos la encuesta, se analizó pues por medio de diagramas y se le dio pues como debajo de cada una como que qué quiso la gente de esa pregunta, ¿sí? No sé cuál fue la falla y qué pena. Grupo 7. Sí, señora. Sí, profe. A ver, grupo 7. Grupo 7. Bueno, entonces tengo acá. Lo estoy haciendo basado, mirando directamente su trabajo, porque es que pienso que por eso me gusta tenerlos a disposición total. Entonces, mira, ese error que cometieron es el mismo error que venimos cometiendo, digamos que hemos venido hablando sobre qué tiene que contener cada actividad en cada etapa. Entonces estoy viendo acá, en el diseño de la investigación, ¿estuvieron bien? Profe, qué No. pena. Le enviamos al correo, ¿se acuerda? Que su merced, ahí nos ponen la Pero observación que se califica. lo califiqué sobre el que, espérame, miro. Sobre que le envió la compañera. Lo califiqué sobre el enviado el 6 de mayo a las 8:41 de la noche, ¿cierto? Yo creo que ahí les dejé claro que lo estaba calificando. ¿Ustedes están seguros que me enviaron? ¿Será que me lo enviaron bien? Porque es que no vi mucha diferencia entre el que me enviaron y... ¿Ustedes están seguros que me enviaron el que era? ¿Quién lo envió? Acá lo tengo. Acá lo tengo porque lo guardé precisamente, porque es que no veo mucha diferencia. Yo pensé que la diferencia era más notoria, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tomar acá. Entonces, dice, desarrollo del trabajo para la realización de este trabajo de grado basado en una aplicación móvil y teniendo en cuenta los ejercicios específicos, se deben llevar a cabo la siguiente etapa. La primera etapa, identificar el problema. Recopilación de información. Sí, pero ¿dónde está? Bueno, sí. Resulta, o sea, ustedes están desde el principio de este encuentro porque eso fue lo primero que dijimos cuando arrancamos este encuentro. Cuando ustedes generan los resultados, o sea, vuelvo y explico. Ustedes hicieron bien el diseño en la fase, creo que la fase 3 sí les quedó bien, ¿cierto? No, esa fue la que la... No, ustedes... Bueno, a ver. Venimos desde la fase 3 conteniendo inconvenientes. Entonces vamos a volver a retomar. Van a coger su trabajo y van a volver a organizarlo. En las fases anteriores, espérame, miro cómo le fue en las fases anteriores. ¿Esas sí están bien?
Sí, señora. La fase 1, 2 están bien, 1, ¿sí? 2. Se arreglaron pues, lo que nos hizo corregir en la fase 1, ¿sí? La fase 3 fue donde nos bajó pues Le fue bastante. muy bien, le fue con la fase 2. Sí, señora. Le fue Y ahorita súper la bien con fase la fase 4. 2. Y bueno, entonces, ¿qué me pasa en la fase 3? En la fase 3, entonces, cuando ustedes van a hacer el arreglo de la fase 3, entonces, ustedes la fase 3, si escucharon el ejemplo que le di totalmente con su compañera anterior, simplemente escoger y decir qué van a hacer. Porque en la fase 3 no tenían población objetivo, no apareció el instrumento de recolección y empezaron a dar los resultados en la fase 3 que no se les estaba solicitando, ¿cierto? O sea, ustedes adelantaron información que no estaba solicitada y la fase 3 simplemente estaba diciendo, venga, vuelvo y les repito, la fase 3 está diciendo, ¿cuál es el tipo de investigación que van a utilizar y por qué van a utilizar ese tipo de investigación? ¿Cuál es el enfoque de la investigación y por qué lo van a utilizar? ¿Cuál es el método de investigación y por qué lo van a utilizar? ¿Cuál es la población objetivo? Si esa población objetivo es muy grande, determíneme entonces la muestra. Deme, muéstreme o anéxeme ese formato y muéstremelo como una figura, como una ilustración, como un gráfico, ese formato del instrumento de recolección que van a aplicar. Y muéstreme como segunda parte el desarrollo del trabajo y cuáles son las etapas que van a realizar. ¿Sí? Y esa es la fase 3. Cuando llego a la fase 4, entonces, en el caso de ustedes, la fase 4 es el desarrollo como tal de sus objetivos específicos. O sea, ustedes ya hicieron todo, ya aplicaron su metodología de investigación, ya dijeron qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer. O sea, ustedes primero dijeron, ustedes formaron, y vuelvo y les explico, la fase 3 simplemente pusieron los ingredientes de lo que van a hacer y hasta ahí llegaron. Cuando llegan a la fase 4, pues la fase 4, ustedes tienen, les voy a leer sus objetivos específicos, realizar el análisis sobre el estado actual de la empresa que permita formular un diagnóstico para estudiar alternativas de solución. ¿Ya? Este objetivo en la fase 4 se desarrollaba. ¿Cómo se desarrolla? Con fuentes secundarias. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está constituida? ¿Cuál es su organigrama? ¿Cómo está formada? ¿Cómo ha sido hasta ahora su experiencia? Ustedes van a trabajar el área comercial. ¿Cómo se ha trabajado el área comercial? ¿Cómo viene manejándose? Eso es recopilación de información. ¿Cortiespacios Decoraciones tiene página de internet? ¿Pregunta? ¿No? Entonces, esas fuentes de información ustedes debieron ir a la empresa y decir, bueno, con una sola, digamos, ustedes pueden decir, se hizo una entrevista al propietario, al gerente, y entonces la empresa está creada desde el año 1955, tiene tantos años en el mercado, tiene un solo propietario, tiene 2 propietarios, tiene 3, ha evolucionado a 3 generaciones, inicialmente se formó, las ventas han sido de tipo muy tradicional. Háblenme de lo que ustedes recopilaron de información de esa empresa. Cuéntenme qué es esa empresa, cómo está formada, cómo hago, digamos, para saber el cambio que ustedes le van a hacer con la propuesta. O sea, uno primero mira lo que hay para que usted haga el paralelo de lo que hay actualmente y que cuando ustedes presenten la propuesta, pues es que se ve el cambio que ustedes están proponiendo. Pero resulta que ustedes me mandan los resultados del instrumento de recolección, que es la segunda parte del diagnóstico. O sea, el diagnóstico de la situación actual está compuesto por 2 elementos fundamentales, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias inician el proceso del diagnóstico porque es la recopilación y es el documento y, ay, venga, esta empresa fue creada y la investigación que yo hago en página, en cámara, en todo, y que yo armo cómo está la empresa, cómo ha sido constituida, cómo se trabaja actualmente el área comercial. Pero aparte de eso me voy a las fuentes primarias y ahí es donde yo utilizo un instrumento de recolección y lo aplico. Y en este caso, ¿a quién se lo aplicaron? ¿Cuál es su población objetivo? La encuesta se le hizo sobre todo a los clientes, amas de casa, ¿sí? A los hogares. Pero, ¿cuál es la población? 30, 40, 50. Las poblaciones objetivos son numéricas y cuantitativas.
encuesta a la población hogar entre las edades de 30 a 60 años con el fin de recolectar información. ¿Cuál es el número de esa población? ¿Cuántas encuestas? 20 encuestas. No, ¿Sí? Listo. La población objetiva. Ahora, es que, mira, el problema, muchachos, es que, ¿qué es una población objetivo? Entonces, ustedes aplicaron 20 encuestas, eso está bien. Pero esas 20 encuestas es porque ustedes cogieron muy seguramente una muestra. ¿Cuál es la población objetivo? Mi población objetivo son los hogares de Bucaramanga, que según fuente del DANE son 300.000, 400.000. O mi población objetivo son los clientes de la empresa que están determinados en 100, y de los 100 voy a hacer una muestra de 20. Sí, me hago entender que es que yo tengo que ser numérica. No es, vamos a hacérselos a algunos hogares. O sea, ¿cuál es la población objetivo? Cuando yo genero una población objetivo específica, numérica, cuantitativa, con características propias, hombres entre los 20 y los 30 años ubicados en el municipio de Bucaramanga, o hombres, o en este caso, clientes de Cortiespacios Decoraciones, que son 100 y que se encuentran en la base de datos, y de los cuales vamos a escoger una muestra de 20, porque son los que necesitamos llegar para que nos digan si lo que nosotros queremos es factible y cuáles son lo que ellos quieren, o cuáles son sus preferencias, o cuáles son sus gustos. Numérico. Y en la fase 3 había que decir eso. Hay que decir, porque ustedes tienen que arreglar su trabajo. Hay que decir, listo, volvemos. Entonces, vamos a hacer la primera parte de nuestra fase 3, que es el diseño y la investigación. El tipo de investigación que voy a coger es explicativa, porque voy a hacer este proceso, es descriptiva, porque voy a describir cada una de las actividades que desarrolla la empresa y luego voy a aplicar un instrumento. El enfoque de la investigación, pues, va a ser cuantitativo, porque voy a aplicar una encuesta valorativa, cuantitativa, a una población determinada. Y es la que le conviene en este momento a la investigación que yo estoy realizando. El método de investigación, entonces, el método de investigación que yo voy a utilizar de mi trabajo de grado va a ser análisis, porque voy a aplicar la encuesta y voy a analizar los resultados de cada una de esas encuestas, ¿sí? Y entonces ahí yo ya dije lo que iba a hacer. Y entonces luego digo, y entonces cuando hago lo que voy a hacer, ¿cuál es mi población objetivo? Mi población objetivo son 100 clientes que están determinados dentro de la base de datos de la empresa con la que voy a trabajar. Pero no puedo ir a hacer 100 encuestas porque este seminario es muy rápido, aquí no podemos demorarnos tanto, entonces aquí hay una indicación y es que podemos hacer un máximo de 30. Entonces, ¿cuál va a ser mi muestra? 20. Vamos a hacer 20 encuestas a esa población, pero eso me lo tiene que especificar en la fase número 3, porque es que su trabajo de grado tiene que visualizar los pasos que usted va a hacer. Y entonces va a mostrar ese instrumento de recolección a lo que le va a aplicar esos 20. Y entonces este es mi instrumento de recolección, pero mi instrumento de recolección es, venga, le va a hacer esta pregunta primero. No, es un formato organizadito porque usted se lo va a aplicar a 20. No, porque lo voy a hacer por internet. Ay, y entonces, ¿cómo queda el formato de internet? Y lo coloca como ilustración y lo hace parte, muestre su formato su instrumento de recolección, que se lo va a aplicar a 20 personas o a 20 clientes encuestados, y es más, que van a ser elegidos, va a ser una muestra de una población objetivo que es de tanto, porque usted ya determinó su población objetivo, porque ya determinó su muestra, y muestra su instrumento de recolección. Y luego me voy a la segunda parte, que es el desarrollo del trabajo, y entonces voy a decir que para hacer el desarrollo de mi fase número 4 y 5, voy a hacer unas etapas, unas actividades, unas acciones. Entonces, primero voy a hacer la recopilación de información. Segundo, voy a aplicar la encuesta. Tercero, voy a hacer el análisis. Cuarto, voy a generar una DOFA. Quinto, voy a generar la propuesta. Sexto, voy a hacer el plan de acción. Séptimo, lo que ya estoy repitiendo exactamente lo que les dije ahorita. Y entonces, en ese momento, usted ya tiene la fase 3. ¿Hasta ahí usted ha hecho algo? No, el instrumento de recolección y definir la población objetivo y cómo lo va a hacer. Esa es la fase 3. Y en la fase 4, usted viene y trae su primer objetivo específico, que es el diagnóstico, y desarróllelo. Pero es que yo miro
Y ustedes cogieron y me dieron los resultados de la encuesta. Y yo no veo ningún análisis en las preguntas que generaron. Me hacen un diagnóstico de la encuesta, pero las gráficas. sí, o sea, Diagnóstico de la en cada gráfica hay que inmediatamente gráfica, resultado, análisis. Gráfica, resultado, análisis. Porque cada pregunta es un mundo. Y entonces, ¿qué hago cuando tengo toda esa información? ¡Fum! Genero el diagnóstico de lo que ya recolecté, de lo que ya apliqué y de lo que ya analicé. Y genero el diagnóstico. ¿Qué es? ¿Qué hay en la empresa? ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque ese diagnóstico que va a terminar en una hoja es el que me va a mostrar cuando ustedes ahorita vienen a etapa 5 y que me van allá a montar esa propuesta, pues es que va a ver las diferencias de lo que hay a lo que ustedes están proponiendo. Y es donde se va a ver esa aplicación de yo como tecnólogo, que hay una empresa que tiene un área comercial que está deficiente, que no está funcionando bien y que mírela cómo está funcionando y yo con la propuesta mire cómo la voy a levantar. Y mire lo que voy a hacer. Bien estructurada, bien organizada, bien sustentada en lo que se va a hacer. ¿Sí? Entonces, puede ser que ya tenga, le pasa lo mismo que al grupo anterior, puede ser que ya tengas toda la información, pero no la tienes organizada. Y no vale de nada que ustedes tengan toda la información si no está bien estructurada en el documento. Porque digamos que yo hoy te la estoy revisando, pero la idea es que tu trabajo de grado pueda ser consultado en cualquier parte y sea entendible y sea claro y las etapas estén muy bien organizadas de tal manera que puedan mirar desde el planteamiento del problema hasta la propuesta que diste y que esa propuesta finalmente termina en unas conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Sí, tenemos que escuadrar bien la tercera para plantear la cuarta, que es lo que tenemos ya, pero de tal manera que quede bien organizada. Listo. Entonces, y pues ya sí, pasar a la fase 5. Vale, vamos entonces. María Lisset. Sí, profe, es que, bueno, ya escuchando todo lo que dijo, ahí ya no tengo preguntas. Lo que me está sonando mucho es que nos está pidiendo un cronograma de actividades, pero como usted siempre ha venido diciendo que nosotros no vamos a implementar nada ni a hacer nada, sino solo vamos a proponer como tal, no entiendo. Sí, entonces, pero proponme un cronograma. Nosotros no hacemos nada, pero puedes proponer esa propuesta que tú haces, mídela en plata y mídela en tiempo. O sea, tú puedes decir, mire, vamos a diseñar esto. Para hacer esa APP se recomienda que la empresa la haga en un término de 1 año, donde tiene que pasar por la etapa, por ejemplo, vamos a hacer el mejoramiento de la página web. Entonces, ¿qué necesitas para el mejoramiento de la página web? Ese presupuesto prácticamente está amarrado al cronograma. Yo cojo un presupuesto y digo, para el mejoramiento de la página web, primero necesitamos rediseñarla. Segundo, necesitamos un dominio. Tercero, necesitamos un ingeniero que la mantenga. Te estoy dando un ejemplo y todo eso tiene valor. Profe, pero por ejemplo nosotros que proponemos pues poner un sistema de inventarios, pero sería un sistema online. Esos ya existen muchos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como dice, ahí está este software que es Sigo, eso es un software muy completo, entonces para nosotros implementar eso con un cronograma solo sería como plantear un presupuesto, es decir, y pues el presupuesto es como el plan que ellos nos venden, y pues ya no necesitaríamos más, sino porque se tomaría una propia persona de trabajo, se capacitaría para eso y se le da como el usuario para manejar ese sistema, o puede ser hasta el mismo dueño. Entonces, ahí es donde yo voy a que se me enreda, se me dificulta, no sé, plantear un cronograma de actividades cuando no va a ser mucho. No, pero es que Sigo es una herramienta que cambia totalmente la estructura contable de una empresa. Y entonces tú no me puedes decir que eso se hace de la noche a la mañana, porque es que tú puedes decirle, Sigo, véndame todo, pero primero, capacitar. ¿Cuánto tiempo vale capacitar? Así sea una persona. Ahí ya tienes una actividad en un cronograma. Segundo, ¿cuánto tiempo dura la implementación? Tercero,
Y lo digo porque lo he vivido consigo, bueno, hace muchos años. Acuérdate que eso tiene prueba y error. Y todo eso son tiempos. Entonces, tú no puedes decir que tú instalaste Sigo y que a los 3 días ya toda la empresa estaba perfectamente organizada. No, Eso es lo pero que necesito que me digas. Dime, bueno, para esta propuesta que yo estoy planteando, vale tanto y hay que mínimo hacer estas actividades y contar con este tiempo, porque tú le estarías diciendo mentiras a la empresa. Venga, instale Sigo que eso, usted con eso vuela. No, ellos tienen que entrar en una etapa de reestructuración y entonces tú tienes que mandar o sea, él tiene una o varias personas para capacitar y tú sabes que la capacitación de Sigo no es una clase. No son 2 clases. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dura esa capacitación? Y es más, une cronograma y presupuesto, saca las 2 cosas al tiempo, porque la actividad que hagas y la duración de tiempo acá, de una le pones valor y ahí está el presupuesto. ¿Cuánto vale capacitar? O sea, el paquete completo puede decir que a ti te incluya todo, pero desagrégalo. ¿Cuánto vale capacitar a la persona? ¿Cuánto vale instalar el programa? ¿Cuánto vale hacer? O sea, porque es que yo vengo con o sea, si no tengo ningún paquete contable, entonces, o sea, imagínate cuánto vale, digamos, estructurar toda la parte de montar un nuevo software. Si venía ya con uno viejito, hay algo que se llama la migración de información. ¿Y cuánto? O sea, ¿ya lo tienes todo listo? No. O sea, sí me entiendes, muy buena propuesta, pero por eso te digo, aterrízala a las realidades. Porque es que las propuestas en el papel suenan muy bonitas, pero mínimamente colóquenle un presupuesto y un cronograma. ¿Cuánto le vale a ese empresario esa propuesta que ustedes están armando y en cuánto tiempo pueden conseguir ese objetivo que ustedes quieren alcanzar? ¿Y cuál es el objetivo que ustedes quieren alcanzar? En el caso tuyo, que la empresa se acomode a Sigo. Y se acomode, se estructure, se reestructure. Y si nunca han tenido un paquete contable, pues imagínate que todos tengan paquete contable. O sea, que todo sea, hacer la estructura, la migración de información, porque me imagino, y te lo pregunto, ¿tienen un paquete contable actual? No. Y tú sabes. No, profe, ellos manejaban todo muy manual. Entonces, entonces ahí es donde voy igual como mis compañeros, pidiendo tiempo, porque igual nosotros no contábamos en crear un cronograma, igual no tenían en mente crear un cronograma. Y ahora que nos dice crear un cronograma, es más complicado. Entonces, auxilien a la docente. Habíamos hablado en otros encuentros en línea sobre la creación de cronograma y presupuesto para la propuesta. ¿Alguien me puede decir si alguna vez la escuchó en otros encuentros en línea o definitivamente ninguno la escuchó? Pues yo no la escuché, la verdad. ¿Ninguno había escuchado ni cronograma ni presupuesto dentro de su propuesta? Pero ustedes tienen los encuentros en línea y los van a escuchar y los van a encontrar. ¿Por qué? Porque ha sido reiterativa en que las propuestas tienen que venir sustentadas, organizadas, con planes de acción, con cronograma y con presupuesto. Pero tampoco es una cosa que, no, pues a ver, si tú imagínate que yo soy la dueña de la empresa. Ponga Sigo. Bueno, ¿y eso cuánto vale? No sé. ¿Y en cuánto tiempo? No, tampoco. No, yo solamente quiero que tenga Sigo y punto. A ver, sí, me hago entender. O sea, mínimamente, yo como empresario te voy a decir, oye, chévere, tu propuesta está bonita. ¿Y esa propuesta cuánto me valdría? No sé. ¿Y en cuánto tiempo más o menos necesito para que eso sea un éxito? No, tampoco. Hasta allá no le voy a llegar. Precio sí tenía, pero el cronograma sí no lo había estructurado. No tenía idea de cómo estructurarlo. Esa era la cosa. El presupuesto tú lo armas por actividades. O sea, el presupuesto no es que me coloque, el presupuesto de estos son 5 millones. ¿5 millones en qué? Desglosadas. Es que aquí necesitamos un profesional, por ejemplo, en el tema de Sigo, tú obligatoriamente, me imagino que necesitas comprarle a Sigo, necesitas la capacitación, necesitas el personal, necesitas la plataforma, o sea, ellos, es más, yo creo que Sigo te dio el presupuesto de cuánto te vale capacitar al personal, cuánto te pague la migración, cuánto te vale la reestructuración, la incorporación y el tiempo que te va a dedicar hasta que tú cojas vuelo, ¿cierto? Entonces, ese presupuesto ya está, dale tiempo, en las mismas actividades las generas en el tiempo. Bueno, entonces, la capacitación, es más, te lo desarrollo de una vez. ¿Qué es lo que va a hacer primero? Tengo que capacitar el personal. ¿Cuánto se demora la capacitación? Sigo te dice cuánto se demora capacitando. Yo se lo capacito en un mes,
porque todos los días le vamos a dictar 2 horas, o una semana, o 2 semanas, no sé cómo estará. Sigo. Ah, listo, entonces necesitas una semana, entonces puede ser un cronograma de semanas, si son en 4 semanas lo sacas, o en 2 meses, o en 3 meses, y las actividades del paquete que te vendió Sigo, con cada uno de esos elementos, porque ellos te vendieron la capacitación del personal, ellos te vendieron la incorporación del software, la instalación, el mantenimiento, o sea, todo eso te lo debieron dar, ¿sí o no? Porque ellos no te dicen, tome, le vendo el paquete y todo incluido. ¿Qué es todo incluido? No, por eso puse ese ejemplo, pero obviamente estaba buscando otros porque Sigo es muy completo, pero también muy complejo, por lo Es que muy dice. complejo, entonces se demora más, pero si tú me preguntas, Sí. Sigo es una herramienta que te la van a vender y que te va a incluir la capacitación, que te va a incluir la instalación del software, que te va a incluir el seguimiento, que te va a incluir la migración. Y son 4 actividades. Cada actividad tú le das un valor y cada actividad tú le das un tiempo. Y ahí tienes programa y tienes presupuesto. Ok, profe. Vale. Listo. Y respecto al seguimiento, yo puedo hacer como en tabla tipo, lo que tú me Excel, dices, hacen una lo tablita pongo bien en la tabla y organizada. la pongo ahí. Exacto, mire, ustedes hacen una tablita en Excel bien organizada, ítem 1, actividad tal, Es muy valor parecido a un tal. diagrama de Gantt que van como por semanas con cargos, Exactamente. ¿cierto? Exactamente, bien organizada, bien estipulada, porque es que sus propuestas no, esa vale 5 millones de pesos. ¿Qué incluye? O sea, a ver, imagínense que yo soy la dueña de la empresa que ustedes están interviniendo. Pues mínimamente yo quiero saber qué incluye, cómo está conformada, qué ítems incluye, qué me tiene que constituir y un cronograma. Porque es que yo no, su propuesta puede ser muy buena, pero imagine que no sé cuánto vale y cuánto tiempo va a durar, pues mínimamente yo quiero saber, o sea, eso en la propuesta es lo que ustedes están vendiendo, eso es lo que ustedes finalmente venden. ¿Cómo lo tienen que vender? Lo mejor posible. Alguno de los estudiantes en encuentros pasados me decía, ¿y si voy a mejorar la página, le tengo que mostrar cómo queda? Claro, hay que hacer un arte. Ah, es que voy a hacer un aplicativo. Muéstreme un aplicativo, la imagen mínimamente cómo va a quedar. No le estoy diciendo que vaya, monte la página, no le estoy diciendo que vaya, pero mínimamente que visualmente ustedes tengan la idea de lo que van a mejorar. Y que uno la pueda ver como propuesta y decir, oye, mire, bacano, van a hacer este aplicativo y esta es la imagen del aplicativo, qué chévere. Claro, mire cómo ha mejorado, claro, mire lo que ellos tenían allá y mire lo que están proponiendo acá. ¿Vale? Bueno, ¿quién más? Yo quiero Dime. preguntar, lo que pasa es que usted dijo que iba a enviarlo de la nueva letra y eso de las normas APA. No, eso en el siguiente encuentro en línea. Ahorita solamente estoy preocupada por la propuesta. Bueno, y esto que pasa es que usted nos puso que nosotros no habíamos puesto la DOFA y nosotros sí la pusimos, entonces quería saber Pues, 17. yo no tengo DOFA. A ver, grupo 17. Jenny, Lady y Brian. Sí, señora. Listo, van a trabajar con grupo K, recolección de datos, resultados, diagnóstico. Tienen bien. Sí, tienen una tabla con una DOFA que está muy, o sea, de pronto, acuérdame de escribirme a la mensajería y decir, recuerde que el grupo 17 sí tienen DOFA, pero es que de pronto ahí fue mal, pero es que está muy... Sí, profe, yo te escribí creo que desde esta mañana. Ah, bueno, no, entonces déjala ahí. Entonces, ahí no hay ningún problema. Yo le puedo recalificar porque sí, efectivamente, pero es que esa DOFA está muy triste. ¿Me puede decir, porfa, que no sé, como que le falta o...? Pero yo no entiendo, o sea, ustedes siguieron y contestaron la propuesta como, o sea, siguieron y contestaron como la propuesta, es que no entiendo. Ustedes
Reevalúen, es que ese es el, mire, leer estos trabajos fue bastante complicado. Ustedes presentan el resultado, presentan el diagnóstico. ¿Por qué me metes una DOFA cuando todavía no me has dado los resultados de la aplicación de la encuesta? Profe, O sea, si están, usted dijo que los pusiéramos en anexo, si no estoy mal. No. A ver, ubiquémonos. Me presentas una DOFA y luego me presentan los resultados. Su merced tiene que primero generar efectivamente los resultados, o sea, generar el diagnóstico de lo que es la empresa que está, luego mostrar los resultados, luego hacer el diagnóstico y finalmente tener una DOFA. La DOFA me la estás metiendo antes de entregar los resultados de la aplicación del instrumento. ¿Por qué? Ah, o sea, nos quedó mal organizado el documento. Sí, o sea se supone que es que la DOFA se genera de un que nosotros desarrollo. fue como por partes. Entonces, No, sí, está. ten en cuenta todo lo que he hablado hoy que ha sido como repetitivo y reorganiza esa fase 4. O sea, lo mismo. Ah, vale. Pero lo tiene desordenado. Pero si no la puede calificar. No se la va a calificar. ¿Qué grupo es? El 17. Nos puso 3 algo. Ahí está bien calificada. O sea, es que no están, o sea, no. Ah, bueno, sí, déjame la mensajería. No, pero ahí está bien calificada. O sea, ahí está muy bien calificado porque es que, no, ahí está muy bien calificado porque es que no tienes organizado el trabajo. Organízamelo. ¿Qué es primero? Pues sí, pero lo que nos puso en observación fue que no teníamos la matriz DOFA. Sí, porque es que yo me encuentro con una DOFA triste y melancólica metida entre la recopilación, que es un cuadrito así de chiquito. Eso no es una DOFA. O sea, a esa DOFA le falta sustentación. O sea, DOFA, debilidades, maquinaria, rotación, horarios, desperdicios, oportunidades de mercado. ¿Eso qué es? O sea, no. Si me mandas a recalificar, te bajo nota. Porque entonces es una DOFA, o sea, ¿qué es una DOFA donde me digas debilidades, maquinaria, rotación, horarios, desperdicios, oportunidades, mercado, proveedores, precio de producto, innovación, reciclaje, no. O sea, reorganice, mira cómo lo estamos entregando y mira todo lo que hemos hablado de la organización, organízalo y mejóralo para la entrega del trabajo final, ¿vale? Vale, pues. Profe, qué pena, yo tengo una preguntita. Dime. Bueno, yo soy del grupo 6 y en mi caso, pues nosotros presentamos el análisis de cada pregunta que nosotros hicimos un focus group y pues usted en las correcciones nos puso que deberíamos presentar un informe técnico por la DOFA. Entonces nosotros pues entendimos, pero a la vez no, porque hicimos, digamos, un análisis de cada pregunta porque las preguntas fueron abiertas. Entonces me gustaría que me explicara lo del informe técnico, profe. Grupo 6. O como qué cosa debemos agregar y eso. Espérame, voy a cerrar aquí. Grupo 6. Bueno, entonces, diagnóstico. Ya sé por qué. Porque esa no es la manera de entregar los resultados. O sea, hay que organizar. Entonces, cuando yo leo un informe técnico es porque esto es un trabajo de grado. Entonces, no es que le pregunté esto al gerente y él respondió esto. No, genérame la información. Yo sé,
Entonces, ustedes basaron sus fuentes secundarias en la empresa Polenta y digamos el jefe de la empresa fue el que les dio como esa recopilación de información. Eso fue lo que yo entendí, ¿cierto? Profe, pues le hicimos la encuesta como a 18 personas y todas fueron No. como preguntas abiertas. Entonces, por Pero eso las vuelvo, colocamos. entonces, vuelvo y pregunto. A ver, volvemos a lo mismo. Fuentes secundarias, recopilación de información, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuál es la recopilación de fuentes secundarias para ustedes? No la veo. Yo no la veo Profe, acá. nosotros nos reunimos con el dueño virtualmente y él pues nos habló de Polenta, su historia, bueno, eso y cómo empezó. Y después nosotros le empezamos a preguntar sobre el área comercial y entre esas preguntas pues estábamos las que nosotros pusimos y la respuesta que él nos dio acerca de eso. Esa no es la manera de entregar los resultados. O sea, sí no es. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se llama? Entonces, vamos a generar un diagnóstico. Entonces, si vamos a generar un diagnóstico, arrancamos. Fuentes secundarias, o sea, vamos a generar el diagnóstico de la empresa que se llama Polenta. Entonces, reseña histórica, la empresa, o sea, técnico, un informe técnico. Un informe técnico no es que a ustedes le gustaron comprar los zapatos, ¿qué marca de zapato? O sea, y respuesta, no. ¿Dónde están este informe técnico? Es que usted tiene que decirme, este es la recopilación de las fuentes primarias, Polenta fue creada en el año tal, por esta es la reseña histórica, esta es la estructura, bien organizado. Ahora, esta es la aplicación del instrumento de recolección porque ustedes aplicaron un instrumento de recolección. Perfilen esos resultados, grafíquenlos, desarrollen cada una de esas respuestas. Esto no es. O sea, no es. O sea, ustedes no pueden llegar y coger. Hicieron una pregunta y la respuesta es eso. Grafíquenme. Porque el problema de las preguntas abiertas. Tienen que llegar y organizarse de tal manera que puedan graficar cada uno de esos resultados. Coloquen rangos de respuesta para poderlos graficar. Porque las preguntas abiertas tienen un gran inconveniente, no un gran inconveniente porque pues hay que hacerlas, pero ustedes tienen que graficar toda esa información y esa información puede variar pero ustedes para eso hacen rangos de respuestas entre los unos y los otros para poder lograr y localizar en cada una de esas preguntas que ustedes hicieron un rango y un análisis de cada uno de los resultados de esa pregunta. Graficado, eso no es. O sea, ustedes no me pueden llegar y colocar la pregunta y luego no, y me contestaron esto y me contestaron aquellos porque realmente esto es para mí un revuelto que yo no entiendo absolutamente para nada. Profe, pero entonces al hacerme esto un enfoque solo cualitativo, ¿también deben ir graficadas? Claro, porque es que las respuestas y la generación del análisis hay que graficarlo. Yo tengo que mostrar un informe técnico y el informe técnico en unas encuestas y si tú miras en internet la presentación de los resultados de los focus group se grafican, se desarrollan en gráficas y se miran los resultados que lógicamente no van cuantitativos sino van cualitativos, pero hay preferencias, entonces esta es la preferencia. Por ejemplo, se hizo un focus group y se miraba a buscar la preferencia del calzado deportivo contra el calzado con tacones y hay una preferencia alta que ya a la manera, digamos, de que ustedes entreguen el resultado la pueden porcentuar. Entonces, el 90% de las respuestas del focus group nos dio hacia los tacones, el 10% hacia el zapato deportivo y ven y lanzan la preferencia. No es las respuestas que hay que graficarlas por cuantitativo, sino que es las preferencias cualitativas que ustedes tienen que visualizar. O sea, no, así como me entregaron eso, no. Ahora, acuérdense, hay que primero hacer una recopilación de información. Trabájenme en la empresa, quién es, cómo está formada, cómo está organizada, cómo vende. Si ustedes me están diciendo que quieren hacer un proceso, en este caso, hacerle una estructura, generar unos nuevos medios, atraer nuevos clientes, ¿cómo está? ¿Cómo actúa actualmente y cómo son esos clientes actuales? ¿Cómo son esas ventas actuales? Eso es recopilación de información. Y ya con las preferencias, según a donde ustedes la hayan aplicado, muestran otros resultados y analizan. Y eso ustedes de eso generan un diagnóstico. Cuando yo les digo que es un informe técnico, es porque en un trabajo de grado hay una estructura y esa estructura es igual para todos los de trabajos de grado. Entonces, el que ustedes cojan una respuesta y dan la respuesta, entonces como me están haciendo acá, ¿en qué lugar frecuentemente compra su calzado? Y voy y voto las respuestas que me dieron. No, grafíqueme, organice. O sea,
Esto es un trabajo de grado, tiene que ser muy bien organizadito y muy bonito. Imagínense que visualmente tiene que ser bonito. Esto no es bonito. Yo ahí lo único, entonces el focus group, escojan los términos de lo que ustedes hicieron, porque si hicieron un focus group, determinaron, digamos, unas preferencias que ustedes querían descubrir. ¿Qué querían descubrir con el focus group? ¿Cuál es la preferencia de calzado? ¿Quién le gusta más? Sí, o sea, según lo que ustedes vienen. ¿Cuánto es, digamos, su frecuencia de mercado? Y grafíquenme y visualícenme todos esos resultados que se vean bonitos. Pero coger la respuesta y luego la pregunta y luego las respuestas diferentes, pues como que no. Y entonces cada preferencia ustedes la van determinando y ustedes así van teniendo en cada una de esas preferencias, ya pueden generar su diagnóstico, hacen su diagnóstico y terminan en una DOFA, que es la que pues yo veo aquí que ustedes hicieron, pero pues lógicamente no está organizada. Todos los procesos y encuestas, con tanto cualitativas como cuantitativas, deben mostrar resultados. Eso es cuando yo, como una firma encuestadora, yo tengo que presentarle a mi cliente los resultados de esa encuesta y se los tengo que visualizar y se los tengo que mostrar en gráficas y es más, a muchas tienen que exponerla, tienen que mirar el crecimiento por medio de tablas. Aquí no estamos pidiendo nada de eso porque pues lógicamente eso es mucho más especializado. Aquí simplemente estamos diciendo, coja sus preguntas, grafíquelas y analícelas para que le pueda generar un diagnóstico. ¿Vale? Profe, pero ¿cómo si son preguntas abiertas? O sea, cada persona tiene una respuesta diferente. No, usted genera rangos. Usted tiene que generar un rango. Entonces, por ejemplo, ¿en qué lugar frecuentemente compra su calzado? Usted misma me está contando. Gran parte de las mujeres afirmaron la existencia de los centros comerciales y las tiendas virtuales. ¿Cómo tiene que ser esa graficación de esa respuesta? Es que yo no soy del grupo, sino solo metí la cucharada porque ahora que está explicando eso me surgió a mí la duda, porque yo no hice a clientes, sino a los empleados como tal, pero solo fueron entrevistas, preguntas abiertas y pues fueron de manera virtual. Pero usted tiene que generar rangos de respuesta. Entonces, mira el trabajo, por ejemplo, para un encuestador, lo difícil que es cuando haces preguntas abiertas, porque tú tienes que generar 20, 30 rangos hasta que tú ves preferencias. Por eso es que yo nunca recomiendo las preguntas abiertas para esta clase de procesos, porque pues lógicamente el trabajo de tenerlas que tabular es mucho más complejo que el sí, el no, o 2 opciones o 3 opciones. Como tú trabajaste preguntas abiertas, entonces ahora tienes que coger todas las respuestas y empezar a hacer rangos. Porque es que tú preguntaste, ¿en qué lugar frecuentemente compra su calzado? Uno le dijeron que en el centro comercial, otro le dijeron que en el centro, otro le dijeron que por internet, y vas a 5 o 6 opciones. Entonces lo que tú haces es rangos de respuestas similares y sinónimas y las vas organizando y así puedes ir generando resultados. Porque es que el que te dijo que en el centro comercial El Cacique, en el centro comercial La Florida y otro en el San Andresito, en el centro comercial Caracolí, pues tienen un sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo? Centros comerciales. Comercial. Entonces tienes que tienes que organizar esas respuestas de tal manera que las generes por rangos y esos rangos los tenemos que visualizar en respuesta, no es, y me respondieron esto, sí, o sea, ¿cómo analizas? Si tú no organizas la información y lo haces por rango, no las puedes analizar, porque tú finalmente lo que necesitas analizar son las respuestas para poder determinar un diagnóstico, que unido a las de fuentes secundarias es el que te genera un diagnóstico y el que te dice, esa empresa está así, sus clientes prefieren así o sus empleados manifestaron esto, y con lo que vamos a hacer, pues lógicamente vemos la gran diferencia y vemos el mejoramiento. Bueno, ¿listo? ¿Quién me falta? O sea, es que digamos, por ejemplo, nosotros utilizamos Google Formularios, ¿sí? Y él obviamente nos arroja unas gráficas en barras. Entonces, pues mi grupo pensó que como era cualitativo y como eran preguntas abiertas, pues las gráficas no eran necesarias, sino simplemente hacer como agrupar la gran mayoría que dijo y la otra que dijo y pues después hacer el análisis. Entonces, listo, debemos agregar las gráficas y debemos colocar porcentajes
con respecto a la Siempre respuesta. recomendable. Si lo hiciste por Google, él te las arrojó, o sea, no tiene ciencia. Él te dio, él fuera de eso te dio las herramientas para que mejores la presentación de tu trabajo porque él te las arrojó. O sea, ni siquiera las tienes que crear, ya están. Sí, ya él las arroja la gráfica. Ahí están. Esa es una herramienta valiosísima que te ahorra muchísimo trabajo. Profe, qué pena, una última pregunta y sobre el plan de acción. Plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Mira, el presupuesto, el cronograma y el plan de acción prácticamente van sujetos. Yo cuando hago una propuesta, por ejemplo, yo voy a hacer una APP porque quiero que los zapatos que vende ese almacén de calzado se vendan por medio de la APP. Pero para hacer el APP, yo necesito hacer unos pasos. ¿Y cuál es el plan de acción? Entonces, yo voy a generar, ¿cuál es el objetivo general de ese plan de acción? El objetivo general es la creación de la APP. ¿Y cómo voy a generar? ¿Cuál es mi plan de acción? Entonces, para hacer mi plan de acción, yo entonces tengo que, primero que todo, tengo que contratar una persona que me haga tengo que hacerle una instalación. Tercero, tengo que crear un dominio. Cuarto, tengo que promocionarlo y divulgarlo. ¿Y qué acabé de hacer? Acabé de hacer un plan de acción. Lógicamente te lo estoy resumiendo, pero lógicamente puede ser un plan de acción, pueden ser muchísimo más organizados, porque es que los planes de acción son los que me determinan cómo voy a hacer las cosas. O sea, su nombre lo dice, cuáles son las acciones que voy a hacer muy bien planificadas para llegar a mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Esa propuesta, esa estrategia, ese diseño. Y eso se hace a través de un plan de acción. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que estábamos haciendo en el trabajo que ustedes hacen en una actividad, esa es la primera, la segunda, es lo mismo con su propuesta. ¿Qué van a hacer? Y lógicamente a esas acciones ustedes perfectamente le colocan un valor y sacan el presupuesto. Y esas acciones las determinan en cada tiempo cuánto se demora y ahí generan el cronograma. O sea, prácticamente puedo entrelazar, están entrelazadas las tres características principales de una propuesta, que es el plan de acción, que es el presupuesto y es el cronograma. ¿Listo? Bueno. Profe, qué pena. ¿Puedo hacer una última pregunta? Señora. Después del plan de acción, igual el cronograma y todo eso, sería como el plan de seguimiento, ¿no? El control de la propuesta. Claro, o sea, ese sería el ideal, porque es que el plan de seguimiento, o sea, ese es un ideal. Lo que pasa es que, digamos que no estoy exigiéndoles hasta plan de seguimiento, pero los equipos que quieran hacer plan de seguimiento es que es ideal, o sea, ninguna propuesta funciona y ninguna estrategia se puede implementar si mínimamente no la controlo, le hago seguimiento y le hago evaluación. O sea, eso es vital, pero digamos que lo dejo a consideración de cada uno, pero si ustedes pueden agregarle ese seguimiento, esa evaluación, porque es que yo puedo decir, bueno, y esto sí va a funcionar, y sí va a funcionar en el tiempo, claro, entonces hay que medirlo con una evaluación, hay que medirlo con un seguimiento, hay que medirlo con un control, y hay que medirlo con un indicador, bueno, y ya hacerle un proceso como tal de seguimiento. O sea, que si eso lo quieres incluir, dale. Y fuera de eso, si le quieres colocar, incluir dentro del cronograma, incluir dentro del valor, dale. Pues que lógicamente son propuestas mucho más completas. Profe, vale. una última pregunta. Buenas noches, profe. Habla Jacob David, del grupo número 2. Ajá. Profe, ahí donde ustedes me dan una recomendación donde indica que esta actividad se debe generar el diagnóstico, bueno, lo que hemos venido hablando, sí, pero ahí también me da otra recomendación, el desarrollo de la propuesta es el segundo objetivo que se califica en la fase 5, nosotros lo ingresamos ahí, o sea, nosotros lo podemos dejar donde lo dejamos, valga la redundancia, y lo complementamos. Sí, es que muchos grupos como que siguieron avanzando y no entregaron simplemente lo que tenían que entregar, sino que avanzaron. Sí, o sea, vuelvo y le digo, yo califiqué hasta donde tenía que calificar, o sea, yo soy muy clara que yo califico lo que se pide, lo que no se pide no se califica. Y si ustedes incluyeron la propuesta, yo no la califiqué. Entonces, si su propuesta está ya completa, pues simplemente usted la envía y listo.
pero por favor tenga en cuenta todas las consideraciones que hemos dado hoy para revisar esa propuesta y complementarla y hacerla a lo que estamos necesitando y a lo que hemos socializado básicamente hoy y pues de lo que hemos siempre dicho en los encuentros en línea. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, buenas noches. Pena, Qué una pena, última pregunta. una pregunta chiquita, qué pena. 2 preguntas y terminamos, dime. Es que, bueno, lo de nosotros es una herramienta ofimática, por ende es gratuita. Entonces tú hablas de un presupuesto, entonces ahí yo me pierdo, porque ¿cómo vamos a generar un presupuesto? Es lo que no entiendo. Pero dime si una es una. Entonces explícame por qué una empresa que tiene problemas y ustedes van a llegar a mejorarla con una herramienta ofimática que es gratis, no la había instalado sin necesidad de que ustedes lo descubrieran. Porque ellos no tienen control de eso. O sea, simplemente lo llevan como el gerente es el que lleva el orden en la cabeza y ya. No lo tienen como registrado en ningún lado. Y entonces esa propuesta tiene un valor intelectual. Sí. No, te lo pregunto. O sea, porque lo que van a necesitar es una persona que tiene la capacidad para poder instalar, mantener y conservar esa herramienta. Sí. ¿Y esa persona vale? Claro. Y entonces. No entiendo. ¿Dale valor? O sea. Dale valor. Es que ese es otro punto. Muchas veces yo hago una propuesta donde simplemente, por ejemplo, los que están trabajando en las áreas administrativas y están generando los manuales de procesos, los manuales de funciones, pues ahí no están descubriendo, o sea, ahí no, digamos, no necesitan herramientas presupuestales adicionales, pero ¿qué necesitan? Necesitan el componente humano y la experiencia de un profesional o un tecnólogo, en el caso de ustedes, que los genere y los desarrolle. Eso tiene un valor, o es que se lo van a hacer gratis al empresario. No, ustedes mínimamente, claro, yo le hago todo. O sea, eso para mí, eso ya es una consultoría y la consultoría tiene un valor. Y entonces usted puede decir, para la realización de estos manuales que se están proponiendo, se necesita de un profesional que los genere, los instale, los incorpore, los socialice y, digamos, los ponga en funcionamiento con todo el equipo de trabajo de la empresa. Y ese profesional que se encarga de todo eso es un tecnólogo en el caso de ustedes, o sea, usted le da el perfil y le da un valor a ese perfil y cuánto tiempo necesita que esté en esa empresa para que eso termine a donde usted quiere llegar, que es que quede totalmente instalado. Y le da el valor. Entiendo. Vale, profe. Listo. Bueno, última pregunta, creo que me queda una persona. Yo, profe. Profe, en el caso de Polenta, la empresa ya tiene página web, pero nosotros la vamos, digamos, a dar ideas de la creatividad para mejorarla. En este caso tenemos que poner un modelo, digamos, de una página de zapatos que tenga las mismas condiciones que nosotros queremos mejorar. No, en ese caso ustedes presentan, en el diagnóstico que ustedes hicieron, presentaron cómo está, ¿cierto? Y cómo es actualmente. Y en la propuesta, ¿cómo quieren que sea? Sí, profe, pero mi pregunta es, ¿tenemos que presentar evidencia de cómo queremos que quede? Claro, total. O sea, podemos poner pantallazos de una página que ya Claro, ustedes hacen un arte y construyen y mejoran y presentan, eso es un arte, simplemente es un arte. No se vayan a crear la página ni nada, simplemente hacen un arte con el mejoramiento que ustedes quieren sobre la página. Y lo que implica el hacer ese mejoramiento, ¿no? ¿Cómo? Profe, ¿en qué página podemos hacer ese arte o simplemente que copiamos pantallazos de una página que ya esté muy bien desarrollada? Pero ahí sí tienes que acudir a una persona que te ayude a hacer como ese diseño, o sea, ahí sí, no sé, con tus compañeros, hablo con Joseph, ¿cierto? Sí, profe. Claro, tienes que acudir a tus compañeros para ver que mínimamente una persona que les ayude a mirar esa página, cómo está y lo que ustedes quieren hacer y que se la mejoren en una imagen. O sea, eso sí tienen que, eso sí ustedes mismos tienen, muchos de mis estudiantes, ellos mismos mejoran la página. Otros entonces acuden a personas que le ayudan a hacer el mejoramiento de la imagen. Pero eso sí es, ustedes tienen que mirar entre su equipo
quién puede hacer ese mejoramiento de, digamos, de arte, porque eso sí es totalmente como diseño gráfico y hasta allá sí no llego yo. Mis estudiantes me dicen, mire, es más, anteriormente los trabajaba presenciales y me llegaban hasta con las páginas organizadas, pero desde la pandemia, digamos, empezamos a trabajar 100% la sustentación con virtualidad, pero llegaban con unas cosas que uno decía, wow, pero sí la imagen, ¿cómo la mejoras? O sea, entonces hay que mirar con tus compañeros quién les puede ayudar a mejorar la imagen con lo que ustedes quieren que mejoren, ¿sí? Entonces, simplemente puede ser una imagen para que no se compliquen la vida y entonces ya desarrollan lo que quieren incluir, si quieren incluir más paneles dentro de la página web, más opciones, más agregar más, bueno, más sitios, bueno, lo que el software les exija para, lógicamente, hacer crecer como tal la página, darle mejoramiento, le van a agregar carrito de compra, le van a agregar una página de, por ejemplo, pueden arreglar buzón de sugerencias, inquietudes, bueno, todo lo que ustedes estén planeando para que quede como muy claro, está así y la quiero llegar a volver muchísimo mejor y mínimamente una imagen trabajada, mínimamente. Profe, entonces, ¿tenemos que crearlo nosotros o podemos copiarle pantallazo a una página que ya lo tenga? No, eso sí se lo dejo a su habilidad y su ingenio y la capacidad que ustedes tengan para, o sea, ahí sí me queda muy difícil decirte, sí, vaya, coja una página y tómale una foto, o mejórenlo y lógicamente tú sabes que hoy en día las herramientas digitales me dan opciones, páginas Ilustrador, una cantidad de páginas que me pueden, ustedes mismos, perdón, una cantidad de programas que pueden perfectamente trabajar y mejorar y de lo más sencillo, hay unos muy sencillos como es el mismo PowerPoint, les puedo ofrecer esa herramienta. O sea, eso sí es una creación totalmente de ustedes y eso sí es un aporte totalmente de ustedes como estudiantes, qué es lo que ustedes como lo quieren crear. Entonces, ahí sí, lo importante es que ustedes logren comunicar en esa imagen lo que ustedes quieren. Ya que la tengan que hacer por PowerPoint, ya que la tengan que hacer con Photoshop, ya que eso sí ya es una cuestión de ustedes. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale. Profe, qué pena, una pequeña pregunta. El cronograma y el plan de acción lo podemos colocar cada vez de recomendaciones, resultados, perdón. Una vez termine la propuesta, al final tienen que dar conclusiones y recomendaciones, que es lo último que tienen dentro de sus actividades. ¿Sí? Digamos, es el último de lo del desarrollo del trabajo porque ustedes terminan con conclusiones y recomendaciones. Ok, pero va en la parte de resultados, ¿sí? ¿O va después de este final? No, ustedes hacen su antes, propuesta y al final conclusiones y recomendaciones. Antes de apéndices. Sí, no, ya apéndice hace parte de toda la estructura de la forma que en el siguiente encuentro vamos a hablar ya de cómo vamos a organizar ese trabajo, las normas y ya lo que es el trabajo final. Ok, listo, lo colocaré antes de apéndices. Gracias, profe. No, apéndice no, yo no estoy hablando absolutamente nada de apéndice, yo le estoy diciendo propuesta, una vez termine la propuesta con todos los ingredientes, conclusiones, recomendaciones y hasta ahí llega su propuesta y su terminación de actividad. Y en la siguiente fase ya lo que ustedes van a organizar su trabajo y entonces ahí sí ya meten todas sus herramientas, todo ya lista, toda la tabla de contenido, listas, todo lo que es la forma como tal de trabajo de grado. ¿Listo? Vale, listo muchachos, son las 9:08, vamos entonces a terminar aquí el encuentro.